GOT una canción de armas, gérmenes y acero 261, 280. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261 El Maestro del Rayo. El día 20 de abril, 299 años después de la conquista de Aegon. Las torres de Lanza del Sol eran visibles, un par de millas al norte, cuando el Elia Martell llegó a tierra. El avión rebotó un par de veces en la lisa playa antes de detenerse. Ellaria sostenía la mano de Oberyn, aferrándola con todas sus fuerzas. Su otra mano se aferraba al cráneo, cómodamente colocado en una caja forrada de piel sobre su regazo. Lo acariciaba con ternura, como si acariciara a un recién nacido. Ser Gregor no había pedido clemencia precisamente en su ejecución. Cuando su cabeza fue colocada en el tajo, Oberyn pronunció su breve discurso, condenándolo por la muerte de Elia Martell y sus hijos, y preguntándole si tenía alguna última palabra. La montaña que cabalga lo miró y solo pronunció una. «Oms». Oberyn no se molestó en responder. Le cortó la cabeza de un solo golpe. Robb Stark le prestó generosamente el espadón de su padre para la tarea, mientras los señores del Tridente observaban. Esa noche, hubo un gran festín en Aguas Dulces, donde norteños, ribereños y dormienses brindaron por los Lannister caídos. Con sus murallas derribadas, Harrenhal cayó en una hora. Lord Bolton dejó una guarnición, mientras que el resto de su ejército tardaría una semana más en marchar hacia el oeste. Desde allí, se dirigirían al Diente de Oro. Mientras nos dirigimos a la ciudad vieja, Oberyn reflexionó. Seguramente incluso Doran debe entenderlo ahora. El avión no era tan grande como el del rey. El Beechcraft-Kinner solo tenía capacidad para una docena de personas, así que dejó a la mayor parte de la delegación dorniense en desembarco del rey. Le puso el nombre de Elia, quizá siguiendo el triste ejemplo de Robb Stark. Ser Estebrón, como maestro de máquinas voladoras del rey, había tomado un camino diferente con su propia compra, bautizando con reverencia a su Alder Frey en honor a su padre, aún vivo. De vuelta en desembarco del rey, el Lord Mano había recibido la última entrega. Oberyn se preguntó si Mace lo llamaría Loras Tyrell, pero no se había concretado. Se habían decantado por el ligeramente más sutil Caballero de las Flores. Así que ahora había 5 máquinas voladoras en los 7 reinos, y 2 de ellas llevaban el nombre de las víctimas de los Lannister. Ayudó a Ellaria de bajar las escaleras, sosteniendo la caja en el otro brazo. Su antiguo escudero, Ser Daemon Sand, y su padre, Ser Jon Tyrion de Godsgrace, los siguieron. Cerrando la marcha, Lord Florent, el otro dignatario del consejo privado que había hecho el viaje. El grupo dormiense apenas había abandonado la playa cuando oyó un zumbido de rotores cada vez más fuerte. 4 helicópteros aterrizaron uno tras otro. Era un patrón similar al que había visto en desembarco del rey. Australia, Estados Unidos, China y las Naciones Unidas. El poder local, las 2 mayores potencias y todo lo demás, mezclados. Eso lo comprendía ahora. No tardó mucho en aparecer una veintena de jinetes, al frente del doble de caballos, mientras el grupo serpenteaba por las dunas cercanas. Oberyn reconoció de inmediato a su primo, Manfrey Martell, castellano de Lanza del Sol. Había enviado cuervos desde desembarco del rey y Aguas Dulces a su inminente regreso. Manfrey cabalgó hacia ellos, observando con asombro las máquinas voladoras estacionadas en la playa. Los hombres voladores estaban desembarcando, portando sus propios estandartes. Se giró hacia Oberyn. «Mi príncipe. Me alegra verte bien. ¿Y tú, primo?» «He tenido el viaje de mi vida». «¿Estos son los nuevos amigos de los que hablabas?» preguntó Manfrey, señalando a los hombres voladores. «Sí. Hay que tratarlos con la máxima cortesía. ¿Nos espera mi hermano?» «El príncipe Doran regresó de los jardines del agua ayer mismo, mi príncipe». Oberyn le dio una palmada en la espalda. «Perfecto. ¿Cuántos caballos trajiste?» Resultó que no fue suficiente. Oberyn y sus compañeros montaron, al igual que Lord Florent y su escudero. Oberyn cabalgó hacia el grupo australiano y ofreció disculpas. «No se moleste, príncipe Oberyn. Podemos caminar», respondió el embajador Fifiel con su alegría habitual. La procesión tardó quizás una hora en llegar a las afueras de la ciudad de las sombras, a 1 milla aproximadamente de Lanza del Sol. La noticia de su llegada debió de correrse rápidamente. Era un día caluroso, pero cientos de personas se habían reunido en las murallas cuando se acercaron. Hombres y mujeres señalaban y miraban fijamente.
Los niños corrían entre las piernas de los adultos, esperando ver a los legendarios hombres voladores. Sin embargo, no en todas partes la recepción fue favorable. Aquí y allá, Oberyn vislumbró persianas cerrándose, o vendedores ambulantes agarrando sus ropas y saliendo corriendo, como si temieran problemas. Encima de la puerta triple se encontraba Areo Ota, sosteniendo su enorme hacha. El Norbosi los observaba con recelo. Areo, gritó Oberyn con un gesto. Abre la puerta. Hace calor y traigo amigos. Por un instante, el capitán de la guardia de su hermano permaneció inmóvil, antes de volverse hacia un subordinado y asentir levemente. Las 3 puertas se abrieron en rápida sucesión, ofreciendo la única ruta directa al palacio. Oberyn entró primero, con el Yaría, Ser Manfrey, Lord Florent y el resto de los ponientes. La enviada especial de la ONU, Amina Mohamed, y su séquito entraron después. Les siguieron los estadounidenses y, compitiendo por espacio en la retaguardia, los chinos y los australianos. Se acercaban poco después a las torres de Lanza del Sol. La esbelta torre de la lanza se alzaba 150 pies, y la lanza de acero dorado en la cima le sumaba otros 30. Junto a ella, la cúpula de la Torre del Sol relucía con destellos dorados y plateados. Oberyn se dirigió hacia allí, donde sabía que su hermano lo estaría esperando. Varios sirvientes de la casa Martell se alineaban en el acceso a la antigua sala del trono. Ricasso, el anciano senescal ciego. Al igual que el viejo maestre Careote y el joven Miles. Alice Ladybrig, la Lord Tesorera. Ser Andrei Dal, que debía de haber llegado desde Le Monroe. El grupo desmontó y Oberyn entró a pie. Varias serpientes de arena se acercaron a saludarlo. Nymeria lo besó en la mejilla. Tiene hizo una pequeña reverencia. Mientras tanto, Obara simplemente le estrechó las manos y le dio la bienvenida. ¿Eso es todo?, preguntó emocionada, mirando la caja que sostenía. Oberyn se limitó a sonreírle. Ya lo verás, querida. Siguieron a su padre al interior, contemplando a los visitantes con fascinación. La fortaleza roja albergaba un solo trono, mientras que en Lanza del Sol había 2. Eran gemelos. Uno tenía incrustada la lanza Martell, el otro el sol Rhoynish. En el primero se sentaba su hermano. Doran estaba vestido para la ocasión, con vaporosas túnicas de seda dorada y un cinturón ricamente enjollado, pero para un observador atento, sus piernas permanecían sospechosamente bien ocultas. Media corte dorniense se encontraba junto a los muros, observando a los invitados extranjeros. La mirada de Oberyn se posó de inmediato en su familia. La princesa Ariane estaba a solo unos pasos de su padre, con Quentyn y Tristane, todos vestidos con sus mejores galas. Oberyn se acercó a su hermano. Doran hizo todo lo posible por disimularlo, como siempre, pero de alguna manera parecía aún más frágil que cuando Oberyn se había marchado. Hizo una mueca cuando Oberyn le tomó la mano con delicadeza. Hermano. Me alegra volver a verte. Asimismo. Oberyn miró por encima del hombro. Espero que hoy no abusemos de la hospitalidad de Lanza del Sol. La hospitalidad de Lanza del Sol es ilimitada, en cuanto a amigos se refiere, respondió Doran amigablemente. Miró más allá de Oberyn. Su mirada se posó en los extranjeros, pero otros llegaron primero. Príncipe Doran. Me alegra verlo. Ha pasado mucho tiempo, declaró Lord Florent, haciendo una reverencia. Le traigo los buenos deseos del rey Stannis y de la corte real. Mi señor, sois bienvenido. ¿Cómo está nuestro nuevo rey?, preguntó Doran. Se encuentra bien, mi señor, respondió Lord Florent. Acabamos de recibir noticias. El ejército real ha entrado en las tierras del oeste y ha sitiado la guarida profunda. Su gracia no tardará en llegar a Roca Casterly. La sala estalló en murmullos ante la noticia. Los dornienses miraban a sus compatriotas ponientes, a los extranjeros y viceversa, desconfiados y fascinados a partes iguales. El rostro de Doran permaneció neutral. Me alegra oír eso, mi señor, dijo con calma. Es evidente que tendremos mucho de qué hablar esta noche. Por favor, compartan la riqueza de Lanza del Sol, mientras damos la bienvenida a nuevos amigos. Era como volver a desembarco del rey. Los embajadores se presentaron ante Doran, presentándose uno a uno. Diplomáticos, ministros, burócratas, científicos, empresarios, periodistas y guardias de seguridad componían los grupos, roles que para entonces ya le habían explicado a Oberyn. En un rincón de la sala, un pequeño equipo instalaba unas cuantas cámaras de cine para total curiosidad de los dornienses. Una vez hecho esto, el príncipe aplaudió pidiendo silencio y reiteró que toda la hospitalidad de Lanza del Sol se mostraría a los invitados extranjeros. El banquete comenzó.
Un grupo de sirvientes trajo rápidamente mesas adicionales. Esta reunión no había sido tan planificada. Las delegaciones extranjeras se apiñaban para hacerse un hueco de una forma que Oberyn encontró ligeramente divertida. Nos ven como niños, pero incluso ellos tienen su juego de tronos. La conversación comenzó mientras se servían 7 platos en honor a los 7 dioses y los 7 reinos. Doran permaneció sentado en su trono. Habría demostrado debilidad que lo llevarán a otro lugar para sentarse a comer. En cambio, se colocaron mesas frente a él, y permitió que Oberyn se sentara a un lado, mientras que invitó a Lady Amina a sentarse al otro. Ellaria se sentó con Oberyn. Junto a ella estaba el embajador Fifiel, y luego Arianne y otros. Lord Florent se sentó al otro lado, con más embajadores. Un quinteto de músicos empezó a tocar en un rincón. La sala se sentó y se abalanzó sobre una sopa con huevos y limones, pimientos verdes largos rellenos de queso y cebolla, pasteles de lamprea, naranjas sanguinas, capones glaseados con miel y varios peces bigotes del fondo del sangre verde que necesitaron 2 o 3 hombres cada uno para traerlos. Después, llegó un guiso sabroso, con trozos de diferentes tipos de serpiente cocinados a fuego lento con pimientos dragón. Se sirvió un postre final. Azúcar hilado con forma de máquina voladora. Era algo entre un pájaro y un avión, en realidad, pues los cocineros jamás habrían visto uno con sus propios ojos, pero Lady Amina parecía encantada. Se pronunciaron discursos que ensalzaban la belleza de Dorne, la generosidad de su señor y el deseo de paz y comercio. Cuando llegó el momento de intercambiar regalos, Oberyn se puso de pie. Doran levantó la mano para pedir silencio y poder hablar. Amigos míos, estoy seguro de que esta noche se intercambiarán muchos regalos preciosos. Pero deben perdonarme si insisto en que uno debe venir primero. Un regalo para todo Dorne y el reino más allá. Oberyn extendió la mano hacia la caja, que había colocado debajo de su asiento. Todas las miradas en la sala estaban fijas en él cuando abrió la tapa y metió la mano. Se escucharon jadeos al ver emerger la enorme calavera. Les presento a la montaña que cabalga, o mejor dicho, cabalgaba. El perro rabioso de Lord Tywin ya no existe. Hubo vítores. Incluso los extranjeros aplaudieron cortésmente. Doran alzó una copa. Por Elia Martell, princesa de Dorne, y sus hijos, Rhaenys y Aegon. Ojalá nunca volvamos a ver a alguien como ellos. Al otro lado del salón, la gente se puso de pie, aunque su señor no pudiera. Se alzaron las copas. Por Elia. Por sus hijos. Los dornienses bebieron a raudales. El ánimo era sombrío. Y a su excelencia, el rey Stannis. Declaró Lord Florent en voz alta, alzando aún más su copa. Quien prometió justicia a Dorne y la ha cumplido. Doran asintió. Muchos se unieron al grito. Por Stannis, el primero de su nombre. Justiciero. La banda tocó una melodía solemne, seguida de algo más jovial. En 20 minutos, la alegría había regresado. El maestre Miles colocó la calavera en un pedestal alto entre los tronos y una pequeña montaña de otros regalos comenzó a cambiar de manos. Entre otros, Lady Amina le regaló a Doran un gran globo terráqueo azul y verde. Los estadounidenses, varios coches teledirigidos. Los chinos, una pequeña maqueta de algo llamado guerrero de terracota. Y los australianos, varias gafas de sol, botellas de vino tinto y unas bonitas cajas moradas de chocolate Cadbury. Cada país proporcionó un elaborado álbum de fotos con escenas de su tierra natal. Incluso los maestres recibieron un telescopio y un microscopio. A cambio, Doran entregó a Lady Amina un fino tapiz de 6 metros de largo que representaba la eslora del sangre verde, lleno de las vacas de los huérfanos, ricamente decoradas. Los demás embajadores recibieron copas y platos ornamentados, con incrustaciones del sol y la lanza, finas alfombras mirianas, botellas de vino tinto agrio dorniense y ollas ricamente decoradas llenas de pimientos de dragón picantes. La frivolidad continuó. El embajador estadounidense demostró cómo usar uno de los coches de juguete y luego le entregó uno de los controladores a Tristane, quien pronto lo dominó. El pequeño vehículo amarillo no tardó en resonar por toda la sala del trono, persiguiendo a los invitados, para deleite del joven príncipe y muchas risas. Los australianos repitieron su chirriante truco aéreo, primero con Arenita, el bufón de la corte, lo que provocó la histeria en toda la sala. Pronto, todos los altos lores y damas suplicaban poder intentarlo. En la mesa, Oberyn vio a Arianne probándose sus propias gafas de sol y luego la oyó preguntarle al embajador australiano si estaba casado. Finalmente, con el público distraído por Ser Simón Santagar cantando una versión notablemente aguda de El oso y la doncella, Doran se volvió hacia él. Oberyn, acompáñame, dijo en voz baja.
Tengo que usar el retrete. Oberyn obedeció obedientemente. Lo sujetó por un hombro, mientras Areo se adelantaba para sujetar el otro. Con la mayor dignidad posible, subieron a Doran a su silla de ruedas. El maestre Caleote lo sacó rápidamente de la habitación. Oberyn lo siguió. Tras ellos, la fiesta continuó. El maestre efectivamente llevó a su príncipe al retrete, uno privado en un rincón de la Torre del Sol. Entre ambos, Caleote y Areo lo colocaron en la posición correcta, y el maestre lo ayudó a quitarse la ropa interior. Doran hizo lo suyo. Al otro lado de la habitación, Oberyn decidió que debía hacer lo mismo, aunque con el lujo de estar de pie. Cuando terminaron, bajaron a Doran de nuevo a su silla. Déjenos un momento, ordenó el príncipe con un gesto de la mano. Areo y Caleote se retiraron, dejando a los hermanos Martell solos en la habitación, con un fuerte olor a orina aún en el aire. Bueno, dijo Doran tras una pausa elocuente. Así que estos hombres voladores son reales, después de todo. ¿Aún tenías dudas? Ya debes de haber atraído a 100 cuervos, y yo a media docena. Tenemos cuervos sobre krakens, sirenas y gigantes. Reservaré la duda hasta que vea uno con mis propios ojos. Sí, son reales, dijo Oberyn con dulzura. Al igual que su mundo. Pasé semanas allí, viajando de ciudad en ciudad resplandeciente, cada una más grande y brillante que la anterior. Ni siquiera te he contado la mitad de lo que vi. Doran pareció considerarlo un momento. Entonces debemos considerar qué sucede ahora. Oberyn eligió sus siguientes palabras con cuidado. Me conoces de toda la vida. Yo te he conocido casi toda la tuya. Sabes que no soy un hombre humilde, así que hazme caso, hermano, cuando te digo que me siento humilde ante esta gente. Hizo una pausa, pensando en las relucientes torres de Melbourne, Nueva York, Pekín y somos salvajes, luchando en el polvo, junto a esta gente. No podríamos luchar contra ellos, como tampoco podríamos luchar contra el viento y las mareas, o contra el cambio de estaciones. No he olvidado nuestros mundos. Inquebrantables, 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 pero no tenemos por qué doblegarnos ante ellos. Solo observarlos y aprender de ellos, con el corazón y la mente abiertos. ¿Y qué nos enseñarán exactamente? Preguntó Doran. Todo, dijo Oberyn, luchando por contener la emoción. Cómo construir torres gigantes de acero y cristal, cómo hablar con otra persona a medio mundo de distancia como si estuviera a tu lado. Cómo construir carruajes de hierro que se mueven solos, echando humo. Máquinas voladoras, máquinas de rayos y 100 tipos más. Agarró a Doran de las manos con suavidad. Hermano, escúchame ahora. Dorne debe abrazar este nuevo mundo, porque quienes no lo hagan, seguramente se quedarán atrás, en el polvo. Doran guardó silencio, como sumido en sus pensamientos. Oberyn continuó. El rey Stannis, a pesar de todos sus defectos, se ha ganado su favor. Quienes le juren, también lo tendrán. Comerciarán con nosotros. Nos proporcionarán regalos, bienes e inventos inimaginables. Incluso curarán a los enfermos. Perdóname, hermano, pero les he descrito tu dolencia, dijo, mirando las piernas hinchadas de Doran. Creen que pueden curarte, quitarte el dolor. Hermano, ¿notaste que faltaba alguien esta noche? Aquí en Lanza del Sol. Interrumpió Doran de repente. Oberyn frunció el ceño. No vi ningún septón presente, admitió. Eso es porque tuve que encerrar al septón Giluod y a la septa Naerys, y fueron los primeros, dijo Doran con tristeza. Justo ayer nos atrapó un cuervo. Seru y Jan Wells y una docena de compañeros fueron capturados a 2 leguas del Torrentine. Se dirigían a Antigua para unirse a los hijos del guerrero. Oberyn frunció el ceño al oír este infieme. No me sorprende. Su primo fue declarado gran capitán, ¿verdad? Antes de que Stannis lo mandara a ejecutar, sí. Ahora es algún caballero piadoso del dominio. Pero seguro que hay decenas, quizá cientos, de otros que no hemos podido atrapar. No hace ni una semana hubo disturbios en la ciudad de los tablones. Hombres que se hacían llamar pobres compañeros atacaron el Templo Rojo y mataron a su sacerdote. Ser de Fiel necesitó reclutar a 100 hombres para restablecer el orden. Doran suspiró profundamente. No te dejes engañar por un festín agradable, Oberyn. Los fieles de todo Dorne han estado protestando para que nos unamos al llamado del Septón Supremo y nos declaremos a favor de Myrcella, o si no, todos caerán bajo la influencia del extranjero. Algunos señores los han encerrado, otros no. Mentiras y paranoia, dijo Oberyn de inmediato. Se han tragado las historias de Cersei sobre hombres que han resucitado. Historias que descarté como rumores y mentiras, dijo Doran, pero de alguna manera sonaba dudoso.
Al menos, hasta hace poco. Y Oberyn miró a su hermano con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Con cautela, Doran metió la mano en su túnica. De un bolsillo u otro, sacó un pequeño rollo de pergamino. Se lo entregó a Oberyn, quien lo desdobló para leerlo. Esto fue escrito por el joven señor Erythain y a su tía Alyria, en la caída de las estrellas, explicó Doran con gravedad mientras Oberyn revisaba la letra infantil. Cabalga con Beric Dondarrion en las tierras de los ríos. Esta debe ser una carta vieja, protestó Oberyn sin dejar de leer. No. Me lo envió Lady Alyria. Este llegó anteayer. No debe tener más de una semana. Pero Lord Beric ha muerto, dijo Oberyn, confundido. La montaña lo mató en el vado del titular hace meses. ¿Lo has oído tú mismo? Oberyn recordó su breve visita a Aguas Dulces. No le pregunté a ese monstruo yo mismo, no, pero Lord Moore lo tuvo encerrado durante semanas. No dudaron en sacar el cuchillo. Le faltaban 3 dedos cuando le corté la cabeza y Oberyn rió entre dientes. Dijo que mató a Beric, que le atravesó el corazón con una lanza. No veo por qué habría mentido. Sigue leyendo, aconsejó Doran. Oberyn lo hizo. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la siguiente parte. ¿Toros de Mir? Dijo desconcertado. ¿El beso de la vida? ¿Qué disparate es este? Según se dice, ocurrió más de una vez. Lo mató la montaña, y luego Ser Burton Crackhead, y en ambas ocasiones el sacerdote rojo lo revivió. Oberyn miró a su hermano con extrañeza. Erythain no debe de tener más de 12 años. Es un joven ingenuo. Debe estar equivocado, o confundido, o gastando una broma rara. Quizás sean más mentiras de los Lannister. ¿De Erythain y a su tía? Ninguno de los dos tiene motivos para amar a los Lannister, y es una mentira extraña. No puedes creer, dijo Oberyn lentamente. No puedes creer que Cersei decía la verdad. ¿Sobre Robert, sobre los hombres voladores que lo resucitaron? ¿Que tienen este poder? Otra pausa. Quizás no, admitió Doran. Pero parece que alguien sí. Oberyn había terminado la carta. Terminaba con una sentida súplica de Elric a su tía, instándola a abrazar tanto al dios rojo como al rey Stannis. La arrugó, pensando rápidamente. Lo siento, Oberyn, pero aún tengo muchas cosas sin aclarar, continuó Doran. Responde a esta pregunta si puedes. ¿Cuál es exactamente la relación entre los hombres voladores y el dios rojo? Oberyn reflexionó un momento. La mujer roja dice que su señor los envió para ayudar al rey Stannis en su lucha contra la oscuridad, o algo así. ¿Y qué dicen los voladores? Afirman que no sabían nada de nuestro mundo antes de la apertura del anillo de la doncella. Eran tan ignorantes de nosotros como nosotros de ellos, incluyendo a nuestros dioses. ¿Y dicen que no saben cómo se abrió el anillo? ¿Quién pudo haber hecho tal cosa? ¿O con qué propósito? Sí, eso dicen. HMMPH, dijo Doran, quizás ni María abrió el anillo, después de todo. Otro silencio, mientras ambos hermanos reflexionaban sobre todas las extrañezas que habían ocurrido en los últimos meses. ¿Quieres comprometerme en una guerra? Llamar a nuestras banderas y marchar sobre Antigua, ¿no es cierto? Oberyn sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, se recompuso rápidamente. Stannis va a ganar. Más de 100.000 hombres le han jurado lealtad. Supera en número a Tywin Lannister y a los Hightower, al menos, 2-1, y eso antes de que nos unamos a él. Tiene el favor de los hombres voladores. Ya debes saber lo de Arenal. Este presidente estadounidense ha destrozado sus murallas, más completamente que Aegon. ¿Y qué hay del fuerte de Aguas Brillantes? Preguntó Doran. Si los hombres voladores son tan poderosos, ¿por qué 10.000 hombres de Hightower rodean el trono de Lord Florent? Tiene la decencia de no decirlo, pero está desesperado. ¿Por qué, si no, habría volado hasta aquí para pedir nuestra ayuda? Ayúdenlo. Insistió Oberyn. Los hombres voladores no están aquí para luchar en todas las batallas por nosotros, y deberíamos estar agradecidos. De lo contrario, serían los nuevos señores de Poniente. Podemos derrotar a los Hightower nosotros mismos, mientras Stannis derrota a Tywin. Mi única preocupación es que esta guerra termine antes de que podamos obtener nuestra parte del botín. Su hermano lo miró con tristeza. Tengo otras preocupaciones. Dorne se dividirá si marchamos. Habrá sangre en las calles. Los dornienses lucharán contra los dornienses, como ya hacen los de la cuenca, y aparte de algún botín, ¿qué ganaremos realmente? No nos casaremos para acceder al trono, a diferencia de los Tyrell, e incluso si los Hightower se han rebelado, dudo que consigamos algún apoyo tras derrotarlos.
Lord Mace querrá que cada centímetro de la cuenca permanezca bajo su juramento. El príncipe de Dorne tenía ahora una expresión de determinación. Me alegra que Elia haya sido vengada, de verdad, pero parece que solo quieres que se derrame sangre dormiense para complacer a Stannis, a su bruja roja y a estos extraños hombres de otro mundo, cuyos motivos y poder no entendemos, y quizá ni siquiera podemos comprender. No, Oberyn. Negó con la cabeza, con toda la fuerza que su débil cuerpo podía reunir. No comprometeré a Dorne en ese curso de acción. No movilizaré a las tropas, al menos no hasta que sepamos más. Brienne de Tart era una extranjera en una tierra extraña. Estaba en prisión. Eso sí lo reconocía, pero todo lo demás le resultaba infinitamente desconcertante. Los primeros días habían transcurrido como un rayo. Los hombres voladores venían con sus ruidosas armas de fuego. La sujetaban en el suelo, mientras ella tenía los brazos encadenados. Esperando allí durante horas antes de ser introducida en un carruaje igualmente ruidoso. Los habían llevado a un campamento en algún lugar. Durante unos días, estuvieron encadenados dentro de una tienda de campaña. Unos hombres habían venido a interrogarla, preguntándole por un hombre invisible. Estaba demasiado derrotada para decir algo más que la verdad. No era un hombre invisible, era una sombra. Después de eso, llegaron más carruajes a buscarlos. No había podido verlos desde dentro, pero supuso que habían pasado por el anillo de la doncella en algún momento. Al otro lado, la separaron del resto. Ser Parmen, Ser Aemon, Ser Mark y 2 docenas más. Unas guerreras o quizás más bien una guardia de la ciudad, todas vestidas de azul habían ido a buscarla. De repente, se encontró en un edificio desconocido, algo llamado Centro Correccional. Le quitaron la ropa. Más guardias la examinaron, pareciendo medirla e incluso tomándole una foto. La obligaron a ducharse antes de llevarla a una celda. En cuanto a las celdas, le sorprendieron por su comodidad. El colchón era suave, aunque no distinguía de qué material estaba hecho. Un lavabo proporcionaba agua, junto con un pequeño retrete. Había 2 camas. Miró a su compañera de celda. Otra mujer. La compañera de celda le devolvió la mirada. Tenía la piel oscura, como una isleña de verano, pero por alguna razón sus rasgos eran diferentes. Tenía la nariz abultada y una maraña de pelo castaño. A Brienne le pareció gorda, pero los hombres voladores a menudo parecían muy bien alimentados. ¿Quién eres?, dijo tan rápido que Brienne casi no entendió las palabras. Mi nombre es Brienne, dijo con cautela. La mujer ladeó la cabeza. ¿Eres un extraterrestre?, preguntó. ¿Qué?, preguntó Brienne. El término le resultaba desconocido. ¿Eres un extraterrestre, de otro planeta? Soy de Planetos, respondió ella. A través del anillo. Las mujeres soltaron una risa incómoda. Si eres extraterrestre, ¿por qué te pareces tanto a nosotras? No lo sé, dijo Brienne, confundida. Soy Becky, dijo la mujer. Por un momento, se miraron fijamente. A pesar de su incomodidad, Brienne sintió la confianza para ir a sentarse en su propia cama. Parecía un poco pequeña para ella, pero ya se había acostumbrado. Eres grande, comentó Becky. ¿Por qué eres tan grande? Brienne se encogió de hombros. De niña, siempre fui alta. ¿Todos de dónde vienes son tan grandes? No, solo yo, dijo con tristeza. Miró a Becky. ¿Eres de aquí? Sí, ¿de dónde más vengo? Te ves diferente, dijo Brienne, sin querer ofender. ¿Tu piel es sí? ¿Negro? Sí. Soy negro. Soy Avo. ¿Qué pasa?, preguntó Brienne. La conversación se volvió más confusa cuando le preguntó a Becky por qué estaba en la cárcel. Hielo, dijo simplemente. ¿Hielo? Sí, hielo. ¿Por qué estás aquí debido al hielo? Yo estaba conduciendo. ¿Conduciendo? Había visto los coches de los hombres voladores con bastante frecuencia. ¿Conducías con hielo? Sí. ¿Eso no está permitido? No, claro que no. Brienne se recostó en la cama, con el ceño fruncido mientras trataba de comprender todo esto. Su primera comida fue un ejercicio de paciencia, cada encuentro más desconcertante que el anterior. Parecía que un ala de la prisión albergaba a unas 20 reclusas comiendo juntas. La gente se detenía y se quedaba mirando cuando un guardia la escoltaba a la habitación. Maldita sea. Es grande. ¿Estamos seguros que no es un hombre? Dicen que es un caballero. ¿De verdad? ¿Eres un caballero?, preguntó una mujer. A los ojos de Brienne, era casi grotescamente gorda, con dientes torcidos y cabello corto, y aparentaba más edad que su padre.
No, mi señora, respondió Brienne automáticamente. Esto provocó risas. Dios mío, habla en serio, ¿verdad? Pasaron los días, luego quizás semanas. Aparte de las comidas, se les permitía salir a un patio exterior durante 1 hora al día para hacer ejercicio. Miró nerviosa a su alrededor en busca de un bloque de verdugo o una soga, pero no vio rastro alguno. Sus compañeros de prisión parecían fascinados por ella, y era mutuo. Le preguntaron de dónde era, cómo había llegado allí. Ella intentó explicarles que su señor, su rey, Renly, había sido asesinado. ¿Robaste un avión? ¿Le cortaste la mano a un hombre? Dios mío, estás loca. Preguntó por sus crímenes, y las respuestas fueron igual de confusas. Agresión, robo, allanamiento, conducir sin carnet, mencionaban drogas repetidamente, quizás solo la mitad. Cannabis, éxtasis, cocaína. Solo el alcohol le resultaba familiar. Estas son mujeres rotas, pensó. Solo podía preguntarse por qué existían tales sustancias en el mundo de los hombres voladores, para empezar. No se atrevía a mencionar la sombra a nadie más. ¿Ya creen que soy un bicho raro? ¿Para qué añadir más? Pensaba a menudo en Renly y en cómo había muerto. Más de una vez se despertó en mitad de la noche, jadeando al ver alguna silueta en la pared, pero solo había sombras comunes. La celda estaba en silencio, salvo por los ronquidos de Becky. Cada noche, se arrodillaba junto a la cama y susurraba sus propias oraciones a cada uno de los 7. ¿Pero acaso tenían poder aquí? ¿A través del anillo? Solo podía esperar. ¿Y si existían, por qué no detuvieron la sombra? ¿Por qué dejaron morir a Renly, cuando habría sido tan buen rey? Se preguntó qué haría si de alguna manera conseguía salir de allí. Huir y unirse a la fe militante, tal vez. ¿Aceptarían siquiera a una mujer? Las semanas parecieron convertirse en meses. Le tomó un tiempo armarse de valor para preguntarles a los guardias qué destino le aguardaba. Solo pudieron decirles que su situación legal aún se estaba decidiendo y que alguien debería visitarla pronto. Preguntó qué métodos de ejecución podría tener su reina. El guardia la miró con extrañeza. Aquí no hay ejecuciones. ¿No hay ejecuciones? No. ¿Entonces dónde los hacen? No, no hay ejecuciones en ningún lugar. Esto es Australia. ¿Nadie es ejecutado? ¿Nunca? No, no en 50 años. Brienne intentó comprenderlo. ¿Y qué hay de los asesinos? La pena máxima sería cadena perpetua, respondió el guardia. ¿Traición? La vida también, creo. ¿Violadores? 25 años. ¿Robo? 10 años, pero normalmente mucho menos. Finalmente, una mañana, otro guardia llamó a la puerta de la celda y le dijo que tenía visita. Brienne, ya vestida con las ropas verdes que le habían dado, siguió al guardia por los laberínticos pasillos de la prisión, con el corazón latiendo con fuerza. Atravesaron varias puertas cerradas antes de entrar en una pequeña habitación. Allí la recibió un hombre mayor, vestido con traje negro, con cabello plateado y gafas. Tenía un rostro amable, el primero que recordaba haber visto en mucho tiempo. Un ayudante o sirviente más joven lo acompañaba. Lady Brienne, dijo cortésmente. Extendió la mano, que Brienne estrechó con vacilación. Sus manos eran suaves. ¿Lo dije bien? Preguntó cortésmente. Sí, mi señor, respondió ella. Bueno, no soy lord. Aquí ya no tenemos lores. Señaló el asiento frente a una mesa pequeña. Brienne se sentó, mirando al hombre, repentinamente temerosa. Me llamo Julian Burnside, explicó. No soy lord, soy abogado. ¿Un abogado? Soy un defensor legal. Represento a personas ante los tribunales. ¿Estás aquí para juzgarme? No, yo discuto ante los jueces. ¿Hablas ante un señor? ¿Un juez, o un magistrado? Sí. Se tomó un tiempo para explicar su función y el funcionamiento del sistema legal. Con su permiso, Lady Brienne, me gustaría representarla. ¿Me representas? Sí, para ayudarte. ¿Por qué querrías ayudarme? No te conozco, Sir. Yo tampoco te conozco, pero quiero ayudarte. Es injusto que hayas tenido que esperar aquí tanto tiempo. El gobierno ha entrado en pánico y la gente ha sufrido por ello, incluyéndote a ti. Además, presentas un caso fascinante, dijo amablemente. Te representaría, y gratis, en este caso. Brienne se sintió extrañamente agradecida, pero no por ello menos desconfiada. Entonces, gracias, Sir. ¿Sabe qué será de mí? Buena pregunta. Te han dejado en el limbo porque, francamente, nadie sabe qué hacer contigo ni con tus compañeros de prisión.
Brienne aguzó el oído. ¿Ser Parmen? ¿Ser Emon? ¿Ser Mark? ¿Están bien? Sí, están bien. Ya hablé con ellos. Están en la prisión de Port Phillip, no muy lejos de aquí. Julian Burnside sacó un grueso expediente y empezó a hojearlo. Los problemas legales son innumerables. De hecho, en 40 años, no creo haber visto semejante desastre. Es una buena noticia para nosotros, porque convierte la situación en una pesadilla para la fiscalía. Empezó a enumerarlos con los dedos. Para conseguir una condena, tiene que haber un juicio, pero ¿dónde se lleva un caso como este? ¿En el Tribunal Supremo del Estado? ¿En el Tribunal Superior? ¿En la Corte Penal Internacional? ¿Se puede ser juzgado legalmente como persona? La legislación no preveía qué sucedería si un portal se abriera a otra dimensión o a otro mundo, lo cual es comprensible. Parece ser humano, pero nuestro ADN es bastante similar. El Xiro afirma que no podemos haber divergido por más de unas pocas decenas de miles de años, y ciertamente parece ser un ser inteligente capaz de comunicarse con nosotros y comprender tus acciones, pero nuestra presentación puede plantear estas cuestiones. Además, está tu juventud. ¿Puedo aclarar qué edad tienes? El año pasado celebré mi 18º santo, dijo Brienne. Bien, entonces tienes edad suficiente para ser juzgado como adulto. Pero la situación es completamente inaudita. Hemos firmado un tratado con Poniente, con disposiciones para el enjuiciamiento penal y la extradición, pero todo esto ocurrió antes, en una época en la que legalmente se te habría considerado apátrida. Sin embargo, el gobierno ha citado la Ley de Delitos de Aviación de 1991. Argumentan que sus disposiciones sobre secuestros se aplican extraterritorialmente y a todas las personas, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía. Eso es lo que dice el texto, pero discutiremos este punto. Nuestra alegación también se basa en tu propia ignorancia de lo que hacías. Tu estado emocional, tras la muerte de Renly Baratheon. Los ánimos estaban caldeados. La sangre estaba a flor de piel. Por no mencionar que parecías seguir el ejemplo de otros. En particular, de Loras Tyrell. Sabía lo que hacía, dijo Brienne, repentinamente ofendida. Stannis mató a Renly, quien acababa de nombrarnos sus guardias reales. Era nuestro deber vengarlo y matar a Stannis. Burnside la consideró un momento. He oído los relatos, pero creo que debo escucharlos yo mismo. ¿Cómo murió Renly? Brienne dudó un momento, y luego toda la historia salió a la luz. Habló del frío repentino en la habitación, de la sensación de que algo andaba mal. La sombra, la espada que no estaba allí. La sangre que brotaba del cuello de su rey y el caos que siguió. Burnside estaba tomando notas. Al terminar, la miró. He estado en conversaciones con el gobierno. Hay algo que me dejaron muy claro, y a pesar de 40 años de defender con pasión la verdad, me inclino a estar de acuerdo. Si esto llega a los tribunales, o si usted comparece ante la prensa, no se podrá mencionar a esta sombra, a este hombre invisible. ¿No lo mencionas? Preguntó Brienne, sobresaltada. ¿Por qué no? Porque no tiene sentido, respondió. ¿Cómo puede una sombra matar a alguien? O los hace parecer criminales dementes, o algo mucho más siniestro está en juego. Pero si es así, ¿qué? Mi gente aún no lo entiende, y hasta que lo hagamos, es mejor que los demás no lo sepan. Causará pánico e histeria, y no necesitamos más de eso ahora mismo. Ya hay rumores, pero cualquier mención en la prensa se burla. La miró fijamente. Así que insisto en este punto. Si mencionas la sombra, el gobierno lo negará todo y simplemente te acusará de locura. Y eso no es bueno. Las penas de prisión ordinarias tienen un final preestablecido, pero locura. No hay garantía de que salgas alguna vez. Brienne se sintió incómoda con esto. Mentir no le resultaba fácil. ¿Quieres que mienta? No mencionarlo, aclaró. Una mentira por omisión, quizás. De todos modos, no es directamente relevante para este caso. Repito, no se le preguntará directamente sobre la naturaleza de la muerte de Renly, y no debería mencionarlo. Se inclinó hacia adelante en su silla. Tenga en cuenta que también hay más partes involucradas en este caso. El señor Dutton quiere dar ejemplo con usted, pero el rey Stannis también ha exigido su extradición, es decir, su regreso a Poniente. Brienne abrió mucho los ojos. Stannis me ejecutará si regreso. El abogado la miró con compasión. Esa también fue mi impresión. Pero, en todo caso, podría jugar a nuestro favor. Si temen realmente por sus vidas, eso les da muy buenas posibilidades de solicitar asilo aquí con éxito después, independientemente del resultado. ¿Asilo? Como refugiado.
Si tienes éxito, se te permitirá vivir aquí, como persona libre, porque no puedes regresar a Poniente. Sé que es mucho que considerar. Aún así, lo primero que te aconsejaría como tu representante legal es que no menciones los detalles de la muerte de Renly. Brienne reflexionó sobre todo esto un momento. Iba en contra de su instinto, pero comprendió su punto. Muy bien, dijo finalmente. No hablaré de la sombra. Esa misma noche y los ojos de Tyrion se animaron cuando Lady Catelyn entró en el comedor. El Bue de Monde no se parecía a ningún otro lugar de su mundo, lo supo al instante. Era una especie de taberna, pero ninguna taberna en Planetos se encontraba a 250 metros de altura. A menos que se instalara una en lo alto del muro, pensó distraídamente. Se preguntó si los dueños se opondrían a que orinara desde el balcón y decidió no probar la idea. La recepción en su segunda visita a Australia había decaído notablemente. Su grupo había sido trasladado con mucha cortesía a otro hotel, el Windsor, al otro lado de la ciudad. No era tan alto, ni parecía tan moderno, como las Crown Towers, pero debía admitir que era igual de cómodo. A él, Bronn y Podrick se les había unido un creciente flujo de exiliados, entre ellos sus primos William Lannister, Tyrion y Cleos Frey, así como Pycelle, quien parecía haber escapado del desembarco del rey con su propio cuello arrugado intacto. La guardia local de la ciudad, a la que Bronn había apodado los casacas azules, los escoltaba a todas partes. Por su propia seguridad, le habían dicho, y no lo dudaba demasiado. Se había reunido con muchos otros en las semanas posteriores, ponientes, australianos y de otros lugares, pero nada le había hecho un nudo en el estómago como esta noche. La viuda de Invernalia caminaba con cuidado por el ornamentado suelo de madera, con un crujido audible en sus zapatos. Tras ella venía un único guardaespaldas, Ser Roderick Casella, maestro de armas de Invernalia, y un par de policías victorianos. Roderick dirigió a Tyrion una mirada de desprecio apenas disimulado, que se hizo completamente evidente al ver a Bronn, sentado junto a su escolta. Bronn le devolvió una amplia sonrisa. Lady Catelyn pareció no percatarse del intercambio, concentrada como estaba en Tyrion. Tyrion se bajó de la silla y rodeó la mesa. Hizo una pequeña reverencia, sin apartar del todo la mirada de ella. Mi señora, dijo, sin olvidar sus cortesías. Desde el doble de su altura, ella lo miró. Lord Tyrion, dijo ella secamente. Tyrion se acercó con sus piernas, se agarró al asiento de enfrente y lo apartó para que ella se sentara. Tras un momento de vacilación, ella lo hizo. Tyrion dio la vuelta y volvió a sentarse. En las mesas más cercanas, sus respectivos guardaespaldas y escolta policial estaban sentados, observándolos atentamente, como si temieran que alguien sacara un cuchillo y ensartara al otro. Tyrion bajó la mirada hacia los cubiertos, pero solo vio cuchillos de mantequilla. Sí, en realidad, eso es precisamente lo que les da miedo. Levantó la vista hacia Lady Catelyn. Estaba sentada allí, serena, con su cabello castaño rojizo recogido en un moño apretado. A pesar de su falta de calidez, seguía siendo una mujer hermosa. Debo decir que me sorprendió su invitación, mi señora, empezó Tyrion. Sospeché que, después de nuestro último viaje juntos, estaría harta de verme. No vengo a verte, dijo con cierta frialdad. Hizo una pausa y luego pareció ablandarse un poco. Pero sí vengo a hablar. Me alegra que hayas aceptado mi invitación. Antes de que pudiera continuar, Tyrion levantó una mano. ¿Hablar? Claro, pero, en realidad, pidamos primero y luego vayamos al grano. ¿Has probado las ostras de aquí? Nunca he probado unas iguales. ¿Y el vino? Magnífico. Mejor que cualquier cosa cultivada en el refugio, debo admitirlo. Lady Catelyn lo miró con el ceño fruncido, pero aún así tomó la carta. Una camarera se acercó, con aspecto notablemente tranquilo, como si reuniones como esta fueran la norma allí. Hicieron sus pedidos. Poco después, la camarera regresó con una botella de McLaren Vale Shiraz y les sirvió una copa a cada uno. Tyrion levantó la suya, pensando un momento. No estoy seguro de por qué debemos brindar, mi señora, por la salud. Paz, mi señor, dijo ella al cabo de un momento, alzando su copa. Tyrion asintió. Chocaron sus copas. Él bebió profundamente, pero la copa apenas rozó los labios de Lady Catelyn. ¡Qué vista tan bonita!, dijo Tyrion mirando por la ventana. A lo lejos, al oeste, del tamaño de una media luna, el anillo era una extraña media luna azul. Pregunté si tenían vista desde el anillo. Me parece que uno nunca se acostumbra de verlo. Sí, fue todo lo que dijo Lady Catelyn. Tyrion ladeó la cabeza. Quizás porque es tan extraño, continuó.
Contemplar algo tan claramente más grandioso que uno mismo, o incluso que cualquier otra cosa en el mundo. Es bastante humilde, me recuerda a mi visita al muro, pero aún más. Lady Catelyn frunció el ceño. No tengo ni idea de eso, mi señor. ¿No? Insistió Tyrion. ¿Nunca te visitaste? Invernalia estaba lo suficientemente al norte para mí, respondió. La conversación se apagó por unos instantes. Tyrion volvió a mirar las luces de la ciudad. Aún así, Melbourne en sí misma es casi igual de humilde. Debe haber más riqueza en esta ciudad que en todo Planetos junto. A veces desearía poder traer a todos aquí para que la vieran. Contemplen eso, diría yo, y díganme que el Juego de Tronos sigue siendo importante. Quizás no, admitió Catelyn, pero muchos siguen convencidos de que sí. La comida llegó enseguida. Tyrion había pedido sus ostras y otros mariscos. Lady Catelyn había optado por algo más modesto, con cordero y queso. Después de que cada uno hubiera dado unos bocados, ella lo miró de nuevo. El silencio se prolongó. Tyrion dejó que ella lo rompiera esta vez. ¿Te preguntas por qué te he invitado? Dijo finalmente. Una pausa. Vengo solo porque sé que mi hijo no se detendrá hasta que tu hermano muera. Tyrion ya lo sospechaba. Tomó otro sorbo de vino, ordenando sus pensamientos. Con el debido respeto a su hijo, mi señora, no es rival para mi hermano. ¿Acaso el camino de oro no lo demostró? Por un instante, Lady Catelyn pareció enfadada, pero luego apartó la mirada, repentinamente solemne. Quizás no, pero no estará solo la próxima vez. Stannis pronto invadirá las tierras del oeste con 100.000 hombres, y ya debes saber de Arenal. Tyrion asintió levemente. Las imágenes del ataque aéreo habían estado en todas las noticias. Reportajes que veía todas las noches en el hotel. Los hombres voladores, una vez le ofrecieron la paz a tu padre, continuó Lady Catelyn. Sus condiciones eran generosas. Tywin las rechazó, y mira lo que pasó. La mitad de su familia ha muerto. Si él no cede, la otra mitad también lo hará pronto. Sé que soy parcial, mi señora, pero aún así no subestimaría a mi familia, dijo Tyrion con cautela. Mientras Tywin y Jaime vivan, hay muchas posibilidades. Con la fe en su contra, Stannis verá rebeliones por todas partes y me corregirá si me equivoco, pero no he oído ni una palabra de Doran Martell llamando a sus estandartes, ni de tu hermana en el nido de Águilas. Parece que no todos están convencidos de la victoria de Stannis. Incluso sin ellos, tenemos los números, dijo Lady Catelyn con terquedad. Parece bastante claro que perderás, en cuyo caso Jaime estará condenado de todos modos. Mi única preocupación es que mi hijo se una a él en la tumba antes de que eso suceda. Pero quizás podamos evitarlo. Lo miró con seriedad. Convencer a Jaime de que acepte el negro, antes de que sea demasiado tarde. Es la única manera de que Robb esté satisfecho. La única manera de que ambos sobrevivan. Si tanto te preocupa, siempre podrías aconsejarle a tu hijo que elija el negro, replicó Tyrion. Fue suficiente para su hermano bastardo, ¿no? Eso la calló un momento. Cuando volvió a hablar, Tyrion esperaba un tono gélido, pero fue más bien una súplica. Stannis no tiene ninguna venganza contra usted, que yo sepa, mi señor. No ha participado en las guerras recientes, en la conspiración para asesinar al rey, en la traición de Cersei, y dudó un momento. No creo que haya participado en ningún intento de dañar a mi hijo. Tyrion sintió una mezcla de alivio y fastidio. Te has tomado demasiado tiempo. Me alegra oír eso, mi señora, aunque quizá entienda por qué lo pensaste. Parece que nuestro querido meñique no ha sido del todo sincero contigo. Catelyn frunció el ceño. He estado intentando entender por qué Petyr me habría mentido al decir que perdió la daga por tu culpa. ¿Es un misterio?, dijo Tyrion, resistiendo el impulso de burlarse. Entonces no hay ningún motivo posible. ¿Ninguna razón por la que Petyr Baelish quisiera iniciar una guerra entre Stark y Lannister? Catelyn lo miró parpadeando. ¿Y entonces qué razón? Mi señora, dijo Tyrion, un poco exasperado. Tú y yo tuvimos la fortuna de nacer en familias prominentes, cerca de la cima, en la cúspide de la pirámide. Nos sentimos bastante cómodos donde estamos, así que quizá nos resulte impensable que otros quieran derribarla. ¿Pero qué pasaría si hubieras nacido más abajo, en la base? Observó su rostro con atención, disfrutando especialmente de la creciente duda que se dibujaba en él. ¿De verdad es tan difícil de imaginar, mi señora? Petyr Baelish nació como el más insignificante de los señores menores, apenas por encima de un caballero errante. Criado en Aguas Dulces de niño y vio la cúspide y ha querido volver allí desde entonces.
Ya llegó a maestro de la moneda en la Fortaleza Roja. ¿Quién dice que no quería llegar más alto? Nadie ha visto a Petir desde la caída de la ciudad. Si aún vive y tengo la intención de llegar al fondo de esto, miró por la ventana un momento, pero enseguida volvió su atención a Tyrion. Pero hay otra cosa que considerar ahora. Respóndeme con sinceridad, mi señor, ¿quién es el heredero de Tywin? ¿Heredero? Tyrion frunció el ceño, desconcertado por la pregunta. Jaime es un guardia real. Cersei es una mujer, y además prisionera. Si Tywin muere, ¿quién gobernará Roca Casterly? Tyrion se recompuso rápidamente. Por todas las leyes de Poniente, me tocaría a mí. Y si Stannis prometiera mantenerte en esa posición, a falta de algunos territorios, el diente de oro, Crackhead, quizás no estarías dispuesto a aceptarlo y a arrodillarte. Tyrion no tuvo respuesta inmediata. ¿Crees que las tierras del oeste me aceptarían como señor? ¡Qué vil enano soy! Eres el heredero de Tywin, dijo ella con terquedad. Y con el apoyo del rey, nadie podría cuestionarlo. Tyrion reflexionó sobre todo esto. Por un instante recordó una escena en Roca Casterly, hacía mucho tiempo, de una lección duramente aprendida. Una habitación llena de hombres, una niña llorando, una pequeña montaña de monedas de plata cambiando de manos. El rostro de su padre, mirándolo con severidad. Ser dueño de la roca tenía cierto atractivo, incluso si significaba gobernar unas tierras del oeste muy reducidas, pero descartó la idea rápidamente. Pensó en Joffrey, Lancel y los demás, decapitados en los pasos serpentinos. En Jaime, con el rostro partido por el hacha de Robert. Incluso en Cersei, la zorra intrigante que era, acurrucada bajo los juncos húmedos en las entrañas de la Fortaleza Roja. Terminada la comida, Tyrion se levantó, a pesar de la dignidad que le otorgaba. Lo siento, mi señora. No le deseo ningún mal a su hijo, pero no puedo aconsejarle a mi padre que se arrodille, y no estoy del todo dispuesto a traicionar a mi familia. Todavía no, casi añadió, deteniéndose justo a tiempo. Asa Greyjoy se encontraba en la cubierta del viento negro mientras las torres de Seagard se alzaban en el horizonte. Uno de mis hermanos murió aquí, pensó distraídamente, y ahora otro regresa de entre los muertos. Los cuervos habían volado cada vez más en los últimos meses. Primero desde Desembarco del Rey, luego Aguas Dulces, Bastión de Tormentas y Roca Casterly, y las historias que contaban se habían vuelto cada vez más extrañas. Un anillo gigante, hombres voladores, una ciudad de oro macizo, luego guerra, fuego, dragones y fatalidad. Se había vuelto difícil distinguir la realidad de la ficción. Primero murió el rey Roberto, luego resucitó, y finalmente pareció morir para siempre. Joffrey lo sucedió brevemente, solo para que Stannis le cortara la cabeza. Hombres voladores de las estrellas podrían haber atacado la ciudad, quemando vivo al Septón Supremo en su propio septo, o bien haber fracasado en su intento de rescatarlo de maldiciones desconocidas. En cualquier caso, parecía indiscutible que se había librado una gran batalla, en la que Tywin Lannister se vio obligado a retirarse, antes de regresar para proclamar a su última nieta superviviente como la reina Myrcella, la primera de su nombre, en Lannisport. Pescadores desde Granwick hasta la Isla Bella afirmaban haber vislumbrado con sus propios ojos las famosas máquinas voladoras. Asa aún dudaba, hasta que Rolfe el enano avistó una silueta, pequeña y negra, volando mucho más alto y rápido de lo que cualquier ave tendría derecho a volar, mientras navegaba hacia el sur alrededor de Aulau. Toda la tripulación se quedó mirando, asombrada. Incluso lo oyeron. Un rugido imponente, como el retumbar de un trueno lejano, o el sonido de grandes olas rompiendo contra la roca. Después, se oyeron murmullos del dios de la tormenta, que por fin había regresado a la tierra para matar a los hijos supervivientes del dios ahogado. Asa se rió de tales comentarios, pero en su fuero interno, incluso ella estaba inquieta. Había soportado tormentas, piratas y cosas peores en sus viajes de ida y vuelta a las piedras escalonadas, pero era la primera vez que recordaba que su tripulación sintiera verdadero miedo en alta mar. Una semana después, se enfrentó a su padre en pique. Él seguía sin creer en los informes. Cuando Lord Sawane Bodley protestó, diciendo que había demasiados cuervos como para descartarlos y que debían enviar una expedición a Desembarco del Rey para averiguar la verdad, su padre se levantó y le arrojó una copa de cerveza, gritándole que dejara de decir esas mentiras o que abandonara su palacio para siempre. Aún así, se negó a permitir que nadie partiera hacia las Tierras Verdes. Stannis, Tywin, Robb Stark, ignoró todas sus súplicas de lealtad o ayuda. Asa le dio vueltas a qué hacer, hasta que el maestre Wendamir le informó de su propia carta, esta vez de Theon. Lo apretaba en la mano.
Ya lo había leído una docena de veces, como si intentara extraerle más significado cada vez, pero las palabras seguían desconcertándola. Querida Asa, sé que han pasado casi 10 años, y quizá me consideres una extraña, pero quizá por fin reciba una respuesta tuya. Ha habido demasiados cuervos como para que todos se pierdan, así que supongo que mi padre ha decidido ignorarlos. Debes navegar a tierra firme y encontrarte conmigo, para que pueda contarte personalmente sobre el anillo de la doncella y todas las maravillas que han surgido desde entonces. Tuvo que amenazar al maestre a punta de puñal para que respondiera. Pero mi señora, vuestro señor padre, había objetado. Se enfadará muchísimo. Mi padre no me hará daño, había respondido. Si te preocupas, dile la verdad. Te habría degollado y arrojado tu cuerpo caliente desde la gran fortaleza si me hubieras rechazado. Su mensaje había sido breve. Nos vemos en Seagard a la vuelta de la luna. Solo podía esperar que el cuervo hubiera volado con precisión. Era casi el atardecer cuando se acercaban al pequeño puerto que se extendía a la sombra del castillo. Un robusto barco de Antigua estaba amarrado en uno de los muelles, junto con una docena de barcos pesqueros. Los marineros que traían la pesca del día observaban con recelo a los hombres del hierro, pero la imponente torre permanecía en silencio. Al atracar en el muelle más cercano, una veintena de soldados los recibió, portando el águila plateada de Magister. ¿Quién anda ahí? Gritó una voz mientras desplegaban las amarras del muelle. Asa Greyjoy, del viento negro, respondió ella, sin verle sentido al engaño. ¿Y quién eres tú, Sir? Ser Patrick Magister, respondió el caballero. Hijo de Lord Jason. ¿Qué asuntos traéis aquí, mi señora? He venido a ver a mi hermano. Espero que haya recibido a mi cuervo, respondió ella, dando 4 largas zancadas por la pasarela. Ser Patrick la miró con el ceño fruncido un instante, antes de que su escolta se hiciera a un lado, revelando a un joven delgado de cabello negro, con una sobreveste adornada con un kraken. Aunque habían pasado 10 años, Asa lo identificó de inmediato. Sí, definitivamente es mi hermano pequeño. Pero la miraba con extrañeza, como si fuera una extraña. Ella vio el momento de confusión, antes de que él se recompusiera rápidamente. Se acercó a él. Por un instante, los hermanos Greyjoy se quedaron allí. Asa dijo finalmente. Me alegra verte. Padre no respondió a nuestros cuervos. Nuestro padre ignoró a los cuervos, respondió ella, ladeando la cabeza. Parece que apenas me conoces, hermano. Te ves distinta a como la recordaba, lo confieso, dijo, mirándola de arriba abajo, como si aún no estuviera seguro. Pero aún así, me alegra verte. Tengo mucho que contarte. Asa miró a su alrededor, a la recepción que la esperaba. Quizás deberíamos hablar a solas, sugirió. Theon asintió. Sí, claro. Camina conmigo. Se dio la vuelta y se dirigió al muelle. El tono de la orden la irritó. Se volvió hacia su tripulación y les dio algunas instrucciones. Con cierta rigidez, Ser Patrick los invitó a cenar en el castillo, lo cual ella aceptó con cautela. Luego siguió a su hermano. Theon la esperaba justo después del final del muelle. Sus botas crujieron sobre la arena, una sensación agradable después de una semana en el mar, pero ella había hecho viajes 10 veces más largos. Caminaron un rato por la playa, lejos del oído de los pescadores y los pueblos. El castillo se alzaba sobre ellos, recortado contra un cielo púrpura. Al poco rato, Theon se giró para mirarla de nuevo. Entonces, ¿tienes tu propio barco? Preguntó, con cierta impresión. Sí, respondió ella. Una breve pausa. ¿Así que has conocido a estos hombres voladores? Preguntó. Ah, sí, respondió Theon. No puedes seguir dudando, hermana, ¿verdad? Incluso en las Islas de Hierro, la existencia del anillo de la doncella y el nuevo mundo que lo rodea. ¿Has visto este anillo por ti mismo? Preguntó. Claro que lo he recorrido, respondió Theon, como si fuera obvio. Poco después de la coronación del rey, Robb, yo y los señores del norte. Vimos Melbourne con nuestros propios ojos, continuó hablando durante varios minutos, usando al menos una docena de palabras que Asa desconocía por completo. Coches, autopista, rascacielos, líneas eléctricas, electricidad, películas, cámaras, McDonald's y... De verdad, puedo entender si no te crees ni la mitad, dijo finalmente. Tienes que verlo tú misma, Asa, simplemente tienes que hacerlo. De repente, pareció poseer cierta emoción infantil, como si realmente todavía tuviera 9 años. ¿Cómo voy a llegar a desembarco del rey? Preguntó. Padre ni siquiera sabe que estoy aquí. Cree que navegué de vuelta a Arlau.
Si no lo sabe ya, pronto lo sabrá, podemos volar hasta allá, dijo Theon con total seriedad. ¿No lo sabes? Los hombres voladores le dieron a Robb Stark una máquina voladora. Puede venir mañana y llevarnos hasta allá. Asa frunció el ceño, preguntándose si se estaban burlando de ella. ¿Cómo sabrá que estoy aquí? Aunque envíes un cuervo ahora, no llegará a Aguas Dulces mañana. No necesitamos cuervos. Lord Jason tiene una radio. Ahora podemos hablar con Aguas Dulces cuando queramos. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, lo que la irritó aún más. Hay un montón de cosas que necesito mostrarte, hermana. Mira. De repente, Theon sacó de entre sus ropas un objeto amarillo y negro, un tubo de unos 15 centímetros de largo y un poco más delgado que su muñeca. Hizo un gesto con el dedo y, de repente, una luz brillante brilló. Asa resistió el impulso de estremecerse. Parpadeó. Un círculo de arena a pocos metros de ellos se iluminó de repente como si fuera de día. Theon agitó el objeto, y el círculo lo siguió. Parecía contener una pequeña gota de luz solar. Curiosamente, no sintió calor. ¿Qué es eso? Preguntó asombrada. Se dio cuenta de que estaba boquiabierta y cerró la boca rápidamente. Una antorcha, proclamó Theon con orgullo. Pero es como y una antorcha con relámpagos. ¿Un rayo? Preguntó Asa. Los hombres voladores tienen más que solo máquinas voladoras. Mira aquí también. Se levantó la manga de repente, revelando un curioso brazalete. Hizo otro movimiento con el dedo, y de repente se encendió una tenue luz verde. Asa miró hacia abajo, a lo que parecía una pequeña ventana, en la que estaban grabados varios símbolos. Eran números. De alguna manera, parecían cambiar incluso mientras miraba. Esto se llama reloj, explicó Theon. Me lo regaló el embajador australiano, Fifield. Te da la hora y nunca miente. Faltan 5 horas y media para la medianoche, ¿entiendes? Asa lo miró, estupefacta. ¿Cómo funciona? Theon se encogió de hombros. La verdad es que no estoy seguro. ¿Cómo funciona una lente miriana? Pero solo sé que funciona. Por favor, Asa, sube al castillo. Allí te daremos un festín. Traje comida de Melbourne. Nunca has probado nada igual, estoy seguro. La propia Asa no sabía si sentir anticipación o temor mientras Theon la guiaba a través de la ciudad hasta las puertas del castillo. Los guardias los dejaron pasar sin mediar palabra, y pronto llegaron al salón de Lord Jason. Su tripulación ya se había sentado. Desde algún lugar podía oler la comida, pero los aromas exactos le resultaban desconocidos. Quizás un centenar de caballeros, hombres de armas y sirvientes de Magister compartían el salón, mirando a los hijos del hierro con recelo. En resumen, Lord Jason se levantó y aplaudió pidiendo silencio. Dio gracias a los dioses antiguos, a los dioses nuevos y a los hombres voladores del anillo de la doncella. Habló de dar la bienvenida a nuevos amigos y viejos enemigos, y luego declaró que comenzaba el festín. Salieron las sirvientas, trayendo grandes bandejas. En ellas había lo que parecían grandes pasteles redondos, ricamente decorados con aderezos. Esto se llama pizza, le explicó Theon. Mientras 2 docenas de pizzas se colocaban en las mesas, Asa dudó un momento y aceptó una rebanada. Hizo una pausa. Por el dios ahogado, el sabor era tan intenso que casi le da arcadas. Su lengua parecía temblar, como en el abrazo de un amante. Theon la miraba con una amplia sonrisa. Dile la verdad. ¿Alguna vez has probado algo igual? Le preguntó, mientras se servía un trozo. Asa tardó un buen rato en tragar. Está bueno, admitió. Y no solo habrá comida esta noche. Los hombres voladores también nos ofrecerán música. Asa casi escupió la pizza. Tragó saliva apresuradamente. ¿Están aquí? Preguntó, mirando a su alrededor con cierta alarma. Theon volvió a sonreír. No, hermana, pero tenemos una de sus cajas de música mágicas. Saludó a un sirviente, quien se acercó con un objeto cuadrado y negro, con muchas protuberancias de aspecto complejo y un asa. El hombre del hierro lo observó con curiosidad. Theon lo aceptó y lo colocó en la mesa cercana. Levantó una mano para pedir silencio. A su alrededor, muchos de los hombres Magister observaban con expectación. Con dedos cuidadosos, Theon jugueteó con el dispositivo un momento. De repente, se oyó música. Oye Jude, no lo hagas malo, toma una canción triste y conviértela en algo mejor. 30 hombres del hierro saltaron de sus asientos. No se veía ningún bardo, pero la voz de un hombre llenó la sala. No solo un hombre, sino toda una compañía parecía emanar de la caja, como atrapada dentro. De los hombres Magister se oyeron risas que ahogaron momentáneamente la música.
Pero el bardo continuó como si no se diera cuenta. Oye, Jude, no tengas miedo, te hicieron salir a buscarla. Asa escuchaba fascinada, al igual que su tripulación. Desde cerca, oyó al conde Aulau murmurar sobre brujería, pero la mayoría parecía embelesada. Poco a poco, reanudaron el festín y la bebida. Asa sintió que su corazón volvía a la normalidad. Al fin y al cabo, solo es música. ¿Quién fue maldecido por una simple canción? Llegaron más platos. Theon le presentó las papas fritas y las hamburguesas. Su equipo siguió su ejemplo, y pronto hubo gruñidos de aprobación. La cerveza también fluía a raudales, aparentemente de la típica, pero Theon sacó otra botella de algo llamado vodka. Vertió un chorrito en cada vaso. Asa bebió el suyo. El brebaje resultante era tan fuerte que se sintió mareada después de un solo trago. Inexplicable. Los hombres cantaban y bailaban al ritmo de la música, mientras el bardo no paraba de hablar de lugares llamados Strawberry Fields y Penny Lane y de alguien llamado Sgt. Peppers. El festín fue seguido por un postre de chocolate. Pequeños y extraños cubos marrones servidos en una olla grande. Los hombres del hierro también los probaron. Algunos incluso se atragantaron. Cal la doncella escupió el suyo, diciendo que era demasiado dulce, pero otros comieron con avidez. Asa solo tomó 2, mientras que Theon se sirvió puñados enteros. Ah, pero aún hay más, prometió, cuando ella se declaró saciada. Te mostraré algo más. Los hombres voladores me dieron otro aparato, llamado proyector. Es una especie de espejo mágico, dijo misteriosamente. Podemos ver sus películas con él. ¿Cine? Una especie de retrato en movimiento, pero como un espectáculo de máscaras, y la gente no solo se mueve, sino que también habla, como en la caja de música, dijo Theon, lo cual no aclaró nada. Se dirigió a un rincón del salón, ladrando órdenes a más sirvientes. Varios de ellos empezaron a manipular un dispositivo de aspecto aún más complejo, mientras otro bajaba una especie de cortina blanca frente al muro de piedra. Otros empezaron a acercar sillas y bancos. Los hombres de Magister corrieron a buscar un buen asiento. Su tripulación, al percibir la excitación, se unió a ellos. Hubo varias discusiones por los asientos. Loren Longax se casi llegó a las manos con un caballero de Magister, antes de que Asa y Ser Patrick intervinieran para calmar la situación. Cuando el público se reunió, Theon se giró y se paró junto a algo que él llamaba una pantalla. Asa volvió a observar fascinada. Enseguida, el cuadrado blanco se volvió azul. Extraños símbolos estaban escritos en él, cuyo significado no lograba descifrar. Por la sala, los sirvientes apagaban velas, hasta que solo el proyector mostró algo de luz. Theon empezó a hablar. Hace mucho tiempo que no estoy allí, pero sé que los hijos del hierro somos gente del mar. Un pueblo orgulloso, que se ha aventurado en alta mar desde el principio de los tiempos. Pensé en elegir una película que reflejara esa historia, y creo que he encontrado la perfecta. Señores, damas y orgullosos saqueadores, dijo, sonriendo radiante a la tripulación de Asa. Les presento. Master and Commander. Al otro lado del mundo. Asa observó cómo la imagen cambiaba. Empezó a sonar más música, fuerte y triunfal. Entonces apareció una especie de estructura, coloreada como si fuera de oro macizo. La vista cambió, como si volaran por los aires. De repente, la imagen se aclaró, pero Asa solo frunció el ceño. ¿Qué quería decir 20th Century Fox? Siguieron más imágenes extrañas, luego algo escrito, que Theon les leyó. Algo sobre un barco que cazaba a otro. Los océanos ahora son campos de batalla. La vista cambió, como si esta vez volaran sobre el mar. Pronto apareció el propio barco en la pantalla, con hombres a bordo. Durante unos minutos observaron el ir y venir de la tripulación, hasta que llegaron a una escena ambientada en una mañana brumosa. Un oficial miró a través de una especie de lente miriana. Por un instante vieron una silueta. Una discusión, antes de que se decidiera refugiarse. Asa observaba la pantalla fascinada. La vista cambiaba con frecuencia, como si una ventana se cerrara y otra se abriera cada pocos segundos. En la película, más tripulantes despertaban. Un baterista tocaba su tambor. Un hombre elegantemente vestido, que parecía ser el capitán, subió a cubierta. Preguntó por la figura, pero esta parecía haber desaparecido. La tripulación seguía preparándose, mientras el capitán buscaba al enemigo. Asa sentía crecer la tensión en la escena. A pesar de su extrañeza, comprendió en cierta medida lo que veía. Ella misma había sorprendido a los enemigos en la niebla. La escena quedó en silencio. Entonces, un destello de luz.
De repente, el capitán gritó a su tripulación que bajaran a cubierta, ¿pero por qué? El otro barco estaba demasiado lejos para abordarlos, o incluso para disparar una lluvia de flechas. Lo que sucedió a continuación dejó atónita a Asa. De algún lugar de la habitación surgió un ruido como nunca había oído, un rugido tan catastrófico que oyó gritos de miedo y sorpresa. La imagen mostraba la nave siendo destrozada. Tablones y astillas se desprendieron. Las cuerdas se rompieron. La sangre se derramó. El instinto la dominó, y Asa apenas tuvo tiempo de agacharse, cayendo hacia atrás en su asiento. Su mano se dirigió a la daga de su cinturón. Su tripulación tuvo reacciones similares. 3 asientos más allá, Lengua Siniestra lanzó un grito espeluznante, agarró su hacha y la arrojó contra la imagen ofensiva con todas sus fuerzas. Se oyó un desgarro y el hacha desapareció de la vista. Un corte de unos 30 centímetros de largo apareció en la pantalla. Tras unos instantes, la imagen se detuvo, como congelada. La cacofonía de la batalla también se detuvo. Por un instante, Asa solo pudo oír los latidos de su corazón, luego se oyeron más risas. Miró a su alrededor y vio a Theon y Ser Patrek doblados en dos, aullando sin parar. El resto de los hombres del río se unió rápidamente. A su alrededor, los hijos del hierro se pusieron de pie. ¿Qué ilusión es esta?, preguntó Lorren, con su hacha en alto. Lo siento, señor, se sobresaltó. La ilusión es bastante convincente, ¿verdad?, explicó Theon. Sí, mejor que cualquier espectáculo de máscaras, incluso en las ciudades libres, añadió Ser Patrek. Guarda tu hacha, Ser, por favor. Asa se había puesto de pie. Miró a Lorren, quien obedeció con un gruñido de disgusto. Se giró hacia Theon, quien sonreía de nuevo. Mis disculpas, hermana, si eso los asustó a ustedes y a su tripulación. Podemos parar ya, si lo desean. Asa hizo todo lo posible por calmarse. Ladeó la cabeza. No, en realidad, hermanito. Somos hijos del hierro, ¿no lo recuerdas? No tememos a las ilusiones. Continuemos. Así lo hicieron, con la pantalla rota y todo, mientras el capitán Jack Aubrey, de la Marina Real, perseguía a su presa de un océano a otro. Cuando todo terminó, ya era tarde. Theon se acercó a ella, agarrándole un hombro. Tranquila, hermana, le dijo con dulzura. Pero alégrate. Mañana volamos hacia Maidenring, y más allá, a Melbourne. Kevin Rudd bajó las escaleras de la embajada, con cuidado de no tropezar con las piedras resbaladizas. Bravo solía ser sombrío, pero ni la niebla ni la lluvia disuadieron a los asistentes del festival. Los juerguistas enmascarados recorrían la calle poco a poco, probablemente para ver la última película en el cercano Blue Lantern. La ciudad era famosa por sus teatros. Además, habían demostrado una sorprendente capacidad de adaptación una vez que se familiarizaron con el cine. La mitad de los cines ya se habían convertido, al menos parcialmente, en salas de cine. Les habían vendido o regalado proyectores, en su mayoría de los antiguos, y habían empezado a distribuir películas de su país. Habían sido cuidadosos en su selección. Principalmente dramas históricos, documentales, así como comedias de situación y comedias ligeras. Algo como Star Wars solo los confundiría, ya que era tan difícil distinguir entre realidad y ficción. Sin embargo, la última sensación era una historia espacial. El Blue Lantern había estado presentando proyecciones abarrotadas de Apolo 13. Los juerguistas pasaron junto a ellos pacíficamente. Observó un halcón, un dragón y 2 rostros de lo que podrían haber sido antiguos señores del mar. Las máscaras mantenían en vilo a su equipo de seguridad, pero en 6 meses no se habían producido incidentes mortales. Los bravos con espadas los ignoraron. Todos sabían que los hombres voladores estaban bajo la protección personal del primer señor del mar, y que cualquiera que les pusiera la mano encima sería condenado a muerte. Hasta el momento, sentía que las cosas iban bastante bien. El lugar no había entrado en guerra civil, y como embajador australiano en la ciudad, había forjado una amistad bastante productiva con sus líderes. El propio primer señor del mar estaba enfermo. Ferrego Antarion tenía más de 70 años. Sus médicos lo habían examinado y diagnosticado una combinación de factores. Síntomas de Alzheimer precoz y un empeoramiento de la artritis. Lo habían tratado lo mejor que pudieron, principalmente para aliviar el dolor, pero incluso la medicina moderna tenía un alcance limitado cuando el cerebro y las articulaciones de un hombre se volvían en su contra. Sin embargo, muchos jóvenes rodeaban a los ancianos. El sobrino del primer señor del mar, Jaerillo Antarion, ya parecía el verdadero gobernante de la ciudad.
A la muerte de su tío, se celebrarían elecciones en el Palacio de la Verdad para elegir a un sustituto. Elecciones era un término generoso, por supuesto. El electorado estaba compuesto por algo menos de 2000 poseedores de llaves y magistrados adinerados, casi todos varones, en una ciudad de poco menos de 1 millón de habitantes, aunque cabía suponer que el sufragio para el 0,2% de la población era mejor que ninguno. Al menos no había esclavitud allí. Los Braavosi parecían sinceros en ese punto, lo cual bastaba para que el mundo moderno considerara la ciudad lo suficientemente civilizada como para comerciar con ella. El palacio del Señor del Mar estaba a solo un corto paseo. Había menos de 20 coches en toda la ciudad. Era caro traerlos en avión, y las calles adoquinadas estaban tan frecuentemente interrumpidas por puentes, canales y escaleras que eran de escaso uso. Los aviones entraban y salían con mayor frecuencia. Hasta entonces, habían vendido 8 aviones a los Braavosi. El terreno alrededor de la laguna no era propicio para pistas de aterrizaje, así que casi todos eran hidroaviones. Se avecinaban otros signos de modernidad. Casi 100 empleados trabajaban ahora en el Hospital de la Misericordia, ubicado entre el Palacio del Señor del Mar y el Puerto Púrpura, justo al lado de las nuevas embajadas. Una cuarta parte de los bebés de la ciudad ya nacían allí, y su tasa de supervivencia del 99% convenció a casi todos, salvo a los más escépticos. En casa, una avalancha de artículos médicos llenaba las revistas científicas a medida que se descubrían y trataban nuevas enfermedades en planetos. Fueran cuales fuesen las fuerzas misteriosas que habían creado este mundo gemelo, las enfermedades podían al menos clasificarse en categorías muy similares a las de casa. Abundaban los virus, las bacterias y los parásitos más grandes, pero ahora se enfrentaban a un desafío sin precedentes de la medicina moderna. Se estaban realizando ensayos para determinar qué medicamentos antivirales eran más eficaces contra las manchas rojas, por ejemplo, mientras que una vacuna real tardaría años en desarrollarse. La tisis resultó estar causada por una bacteria que podría haber sido prima lejana de la tuberculosis, y los pacientes respondieron muy bien a un simple tratamiento con penicilina. Lo mismo ocurrió con las diversas formas de fiebre puerperal, que se enmarcaban en la definición moderna de infecciones posparto. Entre las enfermedades más temidas por los lugareños, la escama gris había demostrado ser sorprendentemente fácil de tratar. Tras probar varios tipos de antibióticos, se ideó rápidamente una mezcla que detuvo la enfermedad de raíz, como ocurrió el siglo pasado con la lepra. 7 niños ya habían sido tratados, liberados y, a pesar de algunas objeciones, devueltos a sus agradecidas familias. Esto causó sensación. Anteriormente, lo máximo que podía esperar cualquier persona afectada por la enfermedad era el exilio a las colonias de los hombres de piedra, donde sufrirían un largo declive hacia la inmovilidad y la locura antes de que la enfermedad los consumiera. Las colonias más grandes de este tipo se encontraban a lo largo del río Roine, pero estaban a 1000 leguas de Braavos. En cambio, la ciudad envió a sus propias víctimas a una isla remota en el extremo occidental de la bahía de Lorat. Equipos médicos, equipados con equipo de protección completo, ya habían visitado el lugar. Poco se podía hacer por quienes se encontraban en etapas avanzadas de la enfermedad. Los antibióticos no podían restaurar la piel calcificada, pero para los recién llegados la intervención había sido milagrosa. Más de 50 ya habían sido traídos de vuelta a la ciudad, a menudo tras cirugía para extirpar las partes infectadas restantes. Los lugareños seguían tratando con recelo a estos repatriados, y algunos los rechazaban por completo, pero incluso la impopularidad y la pérdida de algunos dedos de las manos o de los pies era un pequeño precio a pagar por una nueva oportunidad de vida. Por su parte, los visitantes de la Tierra habían tenido cuidado de no transmitir sus propias enfermedades. Desde el primer día, habían sido cautelosos con las enfermedades, y rápidamente se diseñó una larga lista de regulaciones y procedimientos. Cualquiera que atravesara el anillo debía proporcionar una muestra de sangre y dar negativo en una larga lista de enfermedades graves. Sífilis, tuberculosis, malaria, el tema había sido muy debatido. Había asistido a largas reuniones con biólogos, expertos en enfermedades infecciosas, historiadores, economistas, sociólogos y otros funcionarios gubernamentales. Había visto la amplia gama de estimaciones sobre la cantidad exacta de nativos americanos que habían muerto, principalmente por enfermedades y el consiguiente colapso de la civilización, tras el contacto europeo. Quizás 50 millones perecieron en el siglo posterior al desembarco de Colón.
Oleadas de viruela, tifus, sarampión, gripe, peste bubónica, cólera y una docena de otras enfermedades habían eliminado a cerca del 90% de la población existente. Algo similar les había sucedido a los aborígenes después de la llegada de la primera flota en 1788. Dado este historial, algunos habían argumentado que debían sellar el anillo por completo y no poner un pie en planetos en absoluto, para evitar su propio holocausto viral. Sin embargo, esta ha sido una opinión minoritaria. Se han presentado otros argumentos. La propia Europa se vio asolada por enfermedades graves en el siglo XV, en una época en la que nadie sabía realmente qué era un germen. En el mundo moderno, casi cualquier cosa más grave que un resfriado común era tratable, o al menos controlable. Cualquier virus que se propagara de un mundo a otro se podía examinar con microscopio y diagnosticar en consecuencia. Cualquier cosa que requiriera mucho tiempo y esfuerzo para curar, especialmente virus desconocidos, se podía imponer una cuarentena hasta que hubiera una vacuna. Sin duda. Había pasado semanas hablando con los Braavosi sobre vacunas, antibióticos y los diversos medicamentos que habían traído. Para su alivio, captaron rápidamente gran parte de lo que hablaba. Siglos antes, algunos curanderos locales de Volantis habían observado que los niños que se recuperaban de la escama gris eran inmunes a su pariente más veloz e incluso más mortal, la peste gris. Uno de ellos experimentó tomando pequeños trozos de carne infectada, secados al sol, y frotándolos bajo las uñas de niños pequeños. Muchos acabaron con las yemas de los dedos ennegrecidas y carbonizadas, pero en 99 de cada 100 casos la enfermedad no progresó. En tiempos de peste, muchos habían adoptado esta práctica. Sin embargo, la peste gris no había llegado a Braavos en casi un siglo, y la escama gris en sí era tan peligrosa y propensa a propagarse que un método tan drástico había caído en desuso. No obstante, los festines de la mancha roja se habían convertido en eventos comunes, donde los niños afectados se mezclaban con sus compañeros antes de los 10 años para garantizarles inmunidad durante la edad adulta. Sus propios médicos habían asimilado todo esto, con bastante aprobación. No era exactamente la vacunación lo que practicaban las ciudades libres, sino una versión anterior, la variolización. Exponer a alguien, generalmente un niño, a una pequeña muestra de una enfermedad con la esperanza de que la infección fuera leve. Desde China hasta el Imperio Otomano, esto se había practicado durante siglos con enfermedades como la viruela. Sin embargo, seguía conllevando riesgos, ya que la probabilidad de morir apenas pasaba del 30% a aproximadamente el 2%. No fue hasta que el Dr. Edward Jenner los superó a todos al inventar la vacunación moderna y auténtica, tratando la viruela con pequeñas dosis de viruela vacuna relativamente inofensiva, que la enfermedad comenzó a eliminarse por completo. Aún así, hubo algunos sustos. 3 miembros del personal de la embajada habían contraído la enfermedad de las manchas rojas hasta el momento, y fueron trasladados rápidamente a una sala separada del hospital. La fiebre de los 3 había bajado a los pocos días y finalmente se recuperaron. Según las cifras que manejaban los Braavosi, incluso entre los adultos, menos de 1 de cada 1000 moría por la enfermedad, pero seguía siendo preocupante. No podían estar seguros de que los riesgos para los forasteros no fueran considerablemente mayores. Él mismo había sufrido 4 resfriados diferentes en los últimos 5 meses, como la mayoría del personal, pero a pesar de un estrecho seguimiento y más análisis de sangre, todos habían fallecido con apenas unas pocas pastillas de Panadol. Kevin Rudd reflexionó sobre todo esto mientras era recibido por las puertas del palacio. Carro Valentín, el actual primer espada de la ciudad, ordenó a sus hombres que se apartaran mientras los visitantes eran conducidos al interior. Los sirvientes les sonreían amablemente. Algunos de los pocos presentes no llevaban máscaras. El desenmascaramiento sería esa noche a medianoche, celebrando el 796 aniversario de la fundación de la ciudad. Delegaciones de todas las embajadas se congregaban para el festín final. Vio que los chinos y los rusos ya habían llegado, mientras que los estadounidenses y media docena de otros países llegarían en breve. Los extranjeros participaban en las festividades, a su manera. Lucía una sencilla máscara de koala. Entre sus báculos había figuras de todo tipo, desde Richard Nixon hasta Dobby el Self. Era como una especie de Halloween en un universo alternativo. Un pequeño coro de cantantes ya se había reunido en un rincón del salón púrpura, cantando con dulzura el desenmascaramiento de Utero. En las paredes, ricos tapices contaban la historia de Braavos, desde la huida de la flota esclavista de sus amos valirios. Las mesas crujían bajo el peso de comida suficiente para un festín de 1000 personas.
Vio a algunos delegados ilustres de la Tierra. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, presente como lo había estado en la coronación de Stannis. Algunos miembros del Politburó chino. El presidente francés y el primer ministro japonés. Algunos periodistas y comentaristas destacados. Bill Gates y su esposa. El personal de seguridad permanecía junto a las paredes, haciendo todo lo posible por mantenerse alejado, pero vigilando de cerca a sus protegidos. Hubo saludos. Brindis. Intercambio de regalos. Los invitados se sentaron para el festín, un buffet interminable de ostras, almejas, langostas, pescado, calamares y una docena de otras criaturas marinas que pocos podían nombrar. No se escuchó música electrónica ni otros medios esa noche. Todo el entretenimiento fue en vivo. Los cantantes iban y venían. Sus voces eran hermosas, aunque casi ningún miembro del público entendía el arcaico Alto Valirio. Una compañía de saltimbanquis y acróbatas los entretuvo durante 3 platos. Luego, un par de panzudos, vestidos de dragones rojos y negros, libraron una elaborada batalla simulada antes de caer simultáneamente en una matanza mutua. De gran interés, 6 maestros piromantes salieron para conjurar bestias de fuego viviente, que se desgarraron con garras ardientes. El público aplaudió, pero se respiraba tensión. Siguieron muchos susurros. Mientras se servían melaza y chocolate, Ruth observó a los piromantes inclinarse juntos y salir en fila. A pesar de las numerosas preguntas educadas, los Braavosi no revelaron exactamente cómo lo hicieron. Era otro debate en curso. ¿Era solo una gran habilidad o magia real lo que presenciaban? Incluso después de meses, no estaban del todo seguros. Tenemos nuestra magia y ellos la suya, pensó, intrigado. Era casi medianoche, mientras hablaba con su homólogo japonés, cuando el sobrino del primer señor del mar se le acercó sigilosamente. Su rostro recordaba a una máscara de gumifauques, mitad blanca y mitad negra, pero las ricas sedas púrpuras que le cubrían el cuerpo eran inconfundibles. Buenas noches, Magister, dijo Ruth en Alto Valirio, volviéndose hacia él. Llevaba 3 meses tomando clases. Muy buenas noches, embajador, asintió Jaerillos. Pronuncias bien. Aprendes rápido. Tienes buenos profesores aquí. ¿Disfrutaron de Aria? Preguntó, refiriéndose a la anciana que les había dado una serenata durante media hora durante el postre. Un sonido muy hermoso, respondió Ruth. ¿Y qué pasa con los piromantes? Son muy buenos, como mágicos. El magister rió. Puso una mano suave en la espalda de Ruth, guiando al embajador hacia el fondo de la sala. Intercambiaron bromas mientras se dirigían al patio trasero. Hombres y mujeres estaban reunidos en pequeños grupos, emborrachándose y cotilleando, como era habitual. Algunos hablaban en voz más baja que otros. Ruth de inmediato esperó que se tratara de este último tipo de conversación. Jaerillos miró hacia arriba, donde los huecos entre las nubes revelaban algunas estrellas. Se detuvo como para admirarlas un momento. He oído que los Dothraki se están acercando a Pentos, dijo finalmente. Kevin Rudd asintió. Khal Moto acaba de cruzar el Roine en Nizar, dijo lentamente. Entonces le queda menos de un mes para cabalgar. Jaerillos recorrió la habitación un momento, como si admirara el mobiliario. Pero ahora hay un segundo Khalasar. Khal Moro, creemos, respondió Ruth. Al quedarse sin vocabulario, a veces volvía a hablar en el idioma común. Está más al sur, y con 1 o 2 semanas de retraso. Los estadounidenses compartieron conmigo sus retratos del cielo, continuó el magister. Pero también tengo noticias para ti. Parece que la triarquía se ha reformado después de todo. Kevin Rudd arqueó una ceja. Ya había leído la historia. Tras la ruina de Valiria, Volantis, la más grande y antigua de las ciudades libres, se declaró heredera de su imperio y decidió unir al resto de las ciudades por la fuerza. Conquistaron Lysimir, y más tarde intentaron también tomar Tirosh. Sin embargo, finalmente se formó una alianza lo suficientemente grande como para derrotarlos, y fueron derrotados. Para protegerse, Lysimir y Tirosh se unieron en su propio reino, que duró poco más de 30 años antes de fracturarse de nuevo. Desde entonces, las 3 ciudades habían estado en constante guerra, saqueos y traiciones en las tierras en disputa. Sin embargo, en el último año, el anillo lo había cambiado todo. La idea de que los hombres voladores no comerciarían con esclavistas, mientras derramaban sus dones y sabiduría sobre Braavos y Pentos, pareció haberlos atemorizado y los instó a cooperar de nuevo. Había oído rumores. Sin rumores. Jaerillos negó con la cabeza. El Alto Consejo se ha reformado. 33 magistrados, 11 de cada ciudad.
Se reunieron en Sel Toros hace menos de una luna, dijo, refiriéndose a una ciudad portuaria en la desembocadura del río Visene, a medio camino entre Ris y la Costa Naranja. Ruth reflexionó un momento. ¿Entonces estarán tramando una guerra? No hay duda. Habrá una guerra, según mis fuentes. Jaerillos se giró, mirándolo con seriedad. La verdadera preocupación es el arconte. Monteo Molloris. Los Tirosi siempre han sido los esclavistas más agresivos. Serán nuestros oponentes más acérrimos. Con Lysimir, la triarquía podría reunir 100.000 hombres. Volantis también se moviliza. Si se unen, otros 100.000. Norvos y Coor. Otros 100, además de las hordas Dothraki. ¿Y Braavos? Preguntó Ruth. Quizás 50.000. Jaerillos se encogió de hombros. Depende de las compañías libres que podamos contratar. Pentos podría reunir la mitad. Incluso juntos, nos superarían en número 5-1. Entiendo tu preocupación. Me alegra que lo entiendas, pero hay que actuar. Hay que tomar decisiones. Jaerillos señaló a los invitados que se encontraban en el patio. No tardarán en atacarnos, y no podremos contenerlos solos. Ya han enviado sus amenazas. Exigirán tu expulsión y la destrucción de todo lo que nos has dado. Todo esto terminará. Si no nos ayudas, no tendré más remedio que acceder. Kevin Rudd notó el lenguaje. Lo haré. Jaerillos aún no era primer señor del mar, pero ya parecía asumirlo. Quizás tenga razón. Mi gente no comerciará con esclavistas, respondió Rudd, y tengo instrucciones de decir que ciertamente nos uniremos a nuestros nuevos amigos, quienes se oponen a esa práctica. Bien, dijo Jaerillos, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Pero cómo nos apoyarán? Tienen ejércitos. Tienen máquinas voladoras. ¿Nos defenderán? Si no, nos proporcionarán armas. Y si no, al menos nos darán el conocimiento para fabricar las nuestras. Ruth hizo una pausa. Habrá que tomar decisiones, asintió. Entonces hay que hacerlos rápido, respondió Jaerillos. En cuestión de días, no de meses. Entiendo la urgencia. Se lo comunicaré a mi gobierno esta noche. Jaerillos dudó un momento, como si temiera hacer la siguiente pregunta. ¿Es cierto, embajador, que Australia no tiene bombas atómicas? La pregunta lo desconcertó. ¿Bombas atómicas? No, no las tenemos. ¿Por qué no? Insistió Jaerillos. Tienen las armas más poderosas de todo el mundo, ¿verdad? Los estadounidenses los tienen. Son nuestros aliados. Así que no los necesitamos. Jaerillos asintió. Ah, ya entiendo. Si tuviéramos un buen aliado, quizá no los necesitaríamos. Bombas atómicas, discúlpeme, magistrado, pero preguntar por ellas, podría parecer una tontería, dijo Ruth, resistiendo la tentación de sonreír. No son simples armas de guerra. Son demasiado poderosas. No sirven para conquistar una ciudad. Destruirán una ciudad por completo. Como dragones. Una bomba atómica sería como 1000 dragones. Ruth negó con la cabeza. Le ayudaremos, magistrado, pero bombas atómicas. Es pedir demasiado. Solo se perjudicarían buscándolas. Solo las poseen un puñado de las naciones más poderosas de mi mundo, las que mantienen la paz. No es una idea inteligente. Jaerillos asintió lentamente. Muy bien, ¿y qué pasa con los estadounidenses? Preguntó. Ellos también dicen que nos apoyarán, pero sus promesas son vagas. ¿Soldados? ¿Armas? ¿O conocimiento? No lo verán. Ruth dudó. Querrán que el enemigo sea el primero en derramar sangre, para que no parezcan los agresores. Lo entiendo también. ¿Pero cuánta sangre? ¿Cuánto debemos sangrar para que se unan a nuestra causa? Pentos está más cerca, respondió Ruth. La sangre debe correr allí, pero creo que fuera de la ciudad, no justo en las puertas. Jaerillos asintió de nuevo. Pareció pensar en algo por un momento. Me pregunto si dudas. Si es así, déjame darte otra razón para que te hagas amigo de Braavos. Eso despertó su interés. Creo que ya somos buenos amigos, magistrado, pero ¿qué razón habría para eso? Jaerillos echó un vistazo casi casual al patio. Estaban a unos 4,5 metros de cualquier fisgón. Sé que has estado haciendo otras preguntas. ¿Qué preguntas? Respondió Ruth, preguntándose por un momento a dónde quería llegar. Sobre Renly Baratheon. Ruth mantuvo la cara neutral. Quizás. ¿Qué me podrías contar sobre Renly Baratheon? Creo que ya lo sabe, embajador, dijo Jaerillos, y Ruth vio que él también intentaba parecer tranquilo, como si estuvieran hablando de un cambio de clima.
Ha estado preguntando sobre su repentino y misterioso fallecimiento. ¿Qué podrías decirnos? Creo que podemos saber algo de cómo murió, dijo, haciendo un vago gesto con la mano. ¿Algo? Respondió Ruth. ¿De cómo murió o quién lo hizo? ¿Cómo murió? Respondió el magister. ¿Quién sería otra historia? Ruth lo consideró. Miró las estrellas también un momento, como si solo le interesara un poco la conversación. Me interesaría saber qué tienes que decir. Sí, creo que sí, dijo Jaerillos, con cierto aire triunfal. Hay misterios en este mundo, embajador. Viejos misterios, creo que apenas está despertando. Braavos es más antigua. No es la ciudad más antigua de la zona, pero sí lo suficiente. Tenemos algo de experiencia en estas cosas. Los cantores de la luna predijeron a dónde ir para encontrar refugio en esta laguna. Algunos incluso previeron la maldición, donde perecieron los señores dragón. ¿Previeron el anillo? Preguntó Ruth, curioso. Jaerillos se encogió de hombros. Que yo sepa, no, pero hay cosas que nos pillan a todos por sorpresa. Volvió al tema anterior. Tenemos conocimiento de estas cosas, y creo que con suficiente confianza entre nosotros, estaremos encantados de compartirlo. Creo que nos encantaría, respondió Ruth. A cambio de información valiosa, haríamos un gran favor. Sí, pero primero necesitamos confianza, le sonrió el magister, y esta vez pareció sincera. Primero, debemos ver qué sucede cuando los salvajes lleguen a Pentos, cuando se derrame la primera sangre. Dicho esto, hizo una pequeña reverencia y se giró para regresar al salón, sin duda buscando a alguien con quien negociar o conspirar. Rook se quedó allí un momento, reflexionando sobre el asunto. Apenas minutos después, oyó el lejano rugido del titán, resonando en la laguna. A lo lejos, se oyeron vítores. Durante toda la reunión, tanto invitados como anfitriones se quitaban las máscaras, brindando por el primer señor del mar, Braavos, el anillo del ocaso y los grandes hombres voladores que lo habían atravesado. Poco después, oyó otra cacofonía de ruidos. Luego, hermosos colores brillaron en el cielo. Los Braavos se detuvieron a admirar los fuegos artificiales. Rojos, azules y verdes, amarillos, morados y brillantes destellos blancos. Era como el año nuevo sobre el puente del puerto de Sydney. Duró unos 20 minutos, el primer espectáculo de fuegos artificiales en la historia de Planetos, que ellos supieran. Kevin Rudd apenas se dio cuenta. Estaba pensando en las sombras. El día era brillante y despejado. Un cielo azul infinito se extendía hasta el mar del atardecer, donde el mundo prácticamente terminaba. No había colinas ni nubes. El horizonte era una línea ininterrumpida, salvo por el humo de las aldeas en llamas que dejó el Kalasar. Cal Moto tenía más de 50 años. Era el mayor de los Kals que entonces vagaban por el mar, y lo sabía bien. La última vez que abandonaron Baesdokrak, medio año antes, eran 15, pero el número cambiaba constantemente. Khal Drogo había matado al Khal Logo cuando sus Kalasars se enfrentaron cerca del Azar, antes de morir prematuramente a causa de una herida supurada poco después. Si los jinetes y las caravanas decían la verdad, su Kalasar se había dividido en al menos otros 4. Ahora eran 17, más que en ningún otro momento desde que era niño. Habían seguido el Alto Roine durante otra semana antes de virar hacia el oeste. Pentos se encontraba a unos días de cabalgar. Los Kalasars no habían amenazado realmente las ciudades de los magistrados gordos desde los días de Khal Temo, derrotado en Kor 4 siglos antes por los abominables eunucos a quienes llamaban los Inmaculados, pero sus pueblos y aldeas periféricas a menudo eran presa fácil. El propio Khal Moto se había abierto paso a través de los Campos Dorados 6 años antes de que los magistrados reunieran suficientes espadas para obligarlo a retroceder a través del Roine. Ya habían quemado 3 aldeas, pero las ganancias habían sido escasas. La mayoría ya había huido ante el Kalasar. El resto, aquellos demasiado viejos o enfermos para escapar. Serían malos esclavos. Se habían apoderado de más ganado, pero unos pocos cientos de cerdos y ovejas no eran la razón por la que su Kalasar se arriesgaba tan al oeste. Habían estado descansando cerca del lago de la Gaga cuando los jinetes de Volantis los alcanzaron. Las historias que contaban eran extraordinarias. Había historias de magos en las tierras del ocaso más allá del mar. De demonios que alzaban el vuelo. De fuegos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Los Dothraki estaban desconcertados por todo esto, pero entendían bien los cofres de oro y plata. En conjunto, los regalos de los magistrados habían sido de un valor asombroso. El Kalasar había obtenido más tributo en un mes que en 20 años de saqueos y saqueos. Probablemente, ya era el Khal más rico del mar.
Volantis le había regalado un arac de acero valirio. Mir, una carreta llena del mejor encaje, suficiente para vestir a sus esposas y concubinas, y también a todas las de sus leales cos. Liz había proporcionado 100 flexibles esclavas de cama. Él se había apropiado de 4. Para el Cal, las noches se habían vuelto tan agotadoras como los días. «¡Hay demonios en Pentos!», suplicaron los magistrados. «Elimínenlos, y esto es solo una muestra de las recompensas que les daremos. Quemen la ciudad si es necesario». La edad había inculcado cierta cautela en el Cal, pero no en sus hijos. Rono, Krazo y Nego, todos mayores de 20 años, esperaban con impaciencia ocupar el lugar de su padre. Los regalos eran monumentales. Si aún se hubiera negado, lo sabía, sus hijos habrían estado luchando por el honor de degollarlo mientras dormía. No había tenido otra opción. Además, alguien tenía que vengar el vergonzoso fracaso de Cal Temo. No podía esperar que el gran semental le diera otra oportunidad en los años que le quedaban. Así que acamparon, y los 15.000 jinetes emprendieron la marcha hacia el norte por el oeste. Su marcha solo se aceleró al acercarse a la ciudad. Los jinetes informaron que Cal Moro también había cruzado el Roine y que los seguían solo unos días. Si iba a ser él quien saqueara Pentos, tendría que cabalgar rápido y con fuerza. Los jinetes regresaron de la aldea vecina, informando de la presencia de estandartes. El Cal y sus hijos avanzaron. Reconoció las torres puntiagudas y el emblema azul y dorado de Pentos. No había más de 50 jinetes, cada uno sujetando las riendas de varios caballos. Caballería ligera, vestida con cueros hervidos y malla en lugar de placas. Tan ligera que incluso a los Dothraki les costaría abatirla antes de que alcanzaran la seguridad de las murallas de la ciudad. Incluso reconoció al hombre que los lideraba, Belorno Fasin, un comandante de caballería de la misma edad que el Cal. Belorno iba montado a horcajadas sobre su montura, junto a un par de abanderados. Delante de la aldea se alzaban 3 grandes carros. Incluso desde la distancia, el Cal podía distinguir el destello del oro. Había finos adornos, anillos, brazaletes y copas, montones de alfombras finas, barriles de vino y otras baratijas. Normalmente, habría sido un generoso tributo. Sus hijos lo contemplaron con ojos codiciosos, pero el Cal apenas le dedicó un vistazo mientras cabalgaba hacia el Pentosi. «Es un día caluroso, poderoso Cal», dijo el Pentosi, saludándolo en un Dothraki roto. «Hace un día caluroso, sin duda», asintió Moto. «Has quemado las aldeas», continuó Belorno. «Esto enfurece al príncipe. No hace ni 2 años que se pagó el tributo. ¿Por qué regresas con tanta ira?» «Nos dicen que hay demonios en Pentos», respondió Moto. «Otros nos han implorado que los expulsemos de la ciudad». «No hay demonios, poderoso Cal. Tenemos comerciantes, visitantes y amigos, como siempre. Podemos darte un festín a ti y a tu cos en el palacio, si lo deseas, antes de que regreses al este». Moto frunció el ceño, con el bigote caído, mientras observaba a los jinetes Pentosi. Aún no veía señales de magos ni demonios, pero los volentenos parecían bastante insistentes. Sus hijos lo miraban con expresión ansiosa. «Cabalgamos hacia la ciudad», declaró el Cal. «Luego juzgaremos por nosotros mismos quién camina allí. Si quemas las aldeas, no te acercarás como amigo, poderoso Cal», advirtió Belorno. «Las puertas se te cerrarán. El príncipe no te recibirá con los brazos abiertos». «No tememos a los magistrados gordos, con sus sedas perfumadas», dijo el Cal con desdén. «No somos cobardes que traicionan cuando el enemigo les da la espalda. Quemo las aldeas para que sepan que venimos. Preferiríamos no luchar, poderoso Cal, pero ahora tenemos amigos poderosos», dijo Belorno. «Si quemas las aldeas, tendremos que luchar contra ti. Te dejo este tributo», dijo, señalando las carretas. «Cuando levantes el campamento por la mañana, te insto a que regreses al este. Si cabalgas hacia el oeste, será peligroso para ti y tu calasar». «Cabalgaremos donde queramos», dijo Moto con un bufido, «y no somos el único calasar que cabalga por aquí». Hizo un gesto con la mano, haciendo sonar sus campanillas. Los Pentosi lo interpretaron como una despedida. Belorno espoleó y galopó de vuelta al oeste, seguido por sus jinetes. Moto los vio partir. Quemaron la aldea, mientras Moto supervisaba la distribución del tributo a sus hijos, sus cos, sus jinetes de sangre y otros con su favor. Acamparon una legua más adelante. Miles de tiendas de cuero y hierba se levantaron. Se encendieron cientos de fogatas. Los jinetes de escolta desaparecieron en los campos circundantes para advertir de cualquier aproximación. El Cal discutió los planes para el ataque a la ciudad.
Contrariamente a la opinión popular, los Dothraki eran más que una horda descerebrada obsesionada con la carne de caballo y la batalla. Entre los miles de esclavos que cabalgaban con el Khalasar, unos 200 servían como ingenieros y expertos en asedio. Había arietes, escaleras, escorpiones e incluso lanzapiedras desmontadas en sus carros. Su líder era un anciano Norbosi, mayor que Moto, que había sido capturado en una incursión 10 años antes. Habían dejado ir a su esposa e hijos a cambio de sus servicios. Para ser un esclavo, estaba bien cuidado, y el Khal incluso le había prestado el uso de una concubina lisena para mantenerlo motivado. Hablaron de la altura de las murallas de Pentosi, la disposición de las puertas de la ciudad y lo que se necesitaría para derribarlas. El ingeniero advirtió al poderoso Khal. Era posible que la ciudad resistiera el asedio durante meses. Era tarde cuando el Khal regresó a su tienda. Estaba casi demasiado ebrio para actuar, pero eligió a una de las esclavas de la cama y finalmente pudo honrarla con su semilla. Se dejó dormir entre una maraña de extremidades, soñando con la gloria que le aguardaba. Saquear una gran ciudad aquí, en el fin del mundo, y purificarla del mal. Vengar la vergüenza de Khal Temo y las 3000 abominaciones. A la mañana siguiente, el Khalasar levantó campamento y continuó su marcha hacia el oeste. Les quedaban quizás 3 días más hasta la ciudad. Los campos seguían llanos, pero las aldeas y las fincas se hacían más densas. Cruzaron un arroyo, uno de los muchos que con el tiempo se unirían en un río propiamente dicho, el Pencene, que serpenteaba lentamente por las llanuras y desembocaba junto a la ciudad en la bahía de Pentos. Era pasado el mediodía cuando vieron la figura. La vista del Khal se había deteriorado tanto que no estaba dispuesto a admitirla, así que sus hijos tuvieron que señalar la aparición. Adoptó la forma de un gran pájaro negro. Era imposible calcular su tamaño, pero en un momento dado voló frente al sol y una gran sombra cubrió el Khalasar. Los caballos relincharon ante el sonido desconocido, como el de un trueno lejano. Algunos jinetes dudaron. Los Dothraki temían poco, pero las tormentas eran la excepción. Cuando alguien había enfurecido al gran semental, la caída de sus cascos sobre el mundo traería devastación. En las llanuras del mar Dothraki, no había protección contra su ira. Truenos y relámpagos se llevaban a unos cuantos en el Khalasar cada año. Algunos de los jinetes más jóvenes murmuraban, pero el Khal y sus cos seguían cabalgando, imperturbables. Incluso Nego se detuvo un momento, preguntando por los dragones, pero sus hermanos rieron y siguieron adelante. Dijeron que todos los dragones estaban muertos. Era algo sabido. Acamparon esa noche en una finca abandonada. El magister, quienquiera que fuera su dueño, presumiblemente había huido, incluyendo a sus sirvientes. Arboledas de naranjos, limoneros y uvas se extendían en la distancia, y los Dothraki las usaban para sazonar la carne de sus caballos al atardecer. Quemaron la mansión, despojándola de todo lo valioso que quedaba. Sus cos ya prácticamente se debatían bajo el peso del botín, pero aún así siguieron adelante. Era tarde por la mañana cuando los exploradores regresaron, advirtiendo de la presencia de enemigos. Una aldea en la siguiente curva del río. Parecía abandonada, pero en un terreno ligeramente elevado cercano se había formado un ejército. Vieron los estandartes de Pentos, pero pronto reconocieron otros. El disco negro sobre rojo de los escudos de hierro, las serpientes enroscadas de los wyverns, las garras sangrientas de la Legión del Tigre. Al acercarse el propio Khal, vio destellos púrpura. Parecía que incluso el titán de Braavos estaba representado, junto a las compañías mercenarias. Sin embargo, había otros estandartes que no reconoció. Una compleja disposición de estrellas y franjas rojas y blancas, y otro con estrellas amarillas sobre rojo, o extraños símbolos blancos sobre azul. Los exploradores calcularon la hueste en 8000 hombres, pero su Khalasar era el doble, todos montados. El gran cuerpo de jinetes se extendía kilómetros atrás. No estarían formados, listos para atacar, hasta el día siguiente. El Khal se retiró un poco, ordenándoles acampar junto al río. Era media tarde, y estaban montando las primeras tiendas cuando volvieron a ver la aparición. Los jinetes lanzaron una advertencia. El Khal se giró para observar cómo el gran pájaro negro retumbaba sobre sus cabezas. Mujeres y niños se encogieron de miedo ante el ruido. Sin embargo, algunos jinetes reían o se burlaban del sonido, agitando sus araks. Algunas flechas dispararon, pero parecieron caer muy cortas. Esa noche, el Khal convocó una reunión. Sus hijos, sus cos, sus jinetes de sangre y algunos de los esclavos más útiles estaban presentes. El maestro de asedio estaba allí, junto con varios escribas.
Era habitual que cada Khalasar contara con al menos algunos esclavos que hablaran las lenguas de cada ciudad libre, y quizás también Giscari, y Ben-S, Sarnorio las lenguas de las tierras del ocaso. El Khal los reunió a todos. El mayor era un hombre de cabello blanco de Volantis, regalado al Khal 20 años antes, que hablaba una docena de lenguas y había viajado desde Cartasta Antigua en su juventud. Les pidió que le explicaran la aparición. Ningún hombre puede volar, poderoso Khal, y los dragones seguramente están todos muertos, aconsejó el Volenteno. Esta forma que vemos es mera ilusión. Hay magos en las ciudades libres que pueden lanzar hechizos o invocar llamas y transformarlas en hienas. ¿Quieren asustarte con esos trucos, poderoso Khal? Los demás accedieron rápidamente. Ningún hombre podía volar, y todos los dragones estaban muertos. Es bien sabido. El Khal soltó una carcajada, y sus hijos y Kos se unieron a él. Los Pentosi se creían astutos, sin duda, pero los Dothraki no se dejaban engañar tan fácilmente. Mañana, cabalgarían y destruirían a su ejército, y luego encontrarían y decapitarían a estos magos que creían poder engañarlos. La mayor preocupación, coincidieron todos los Kos, era si podrían llegar a la ciudad y abrir una brecha en las murallas antes de que el Khal Moro llegara a robarles el botín. El Khal se retiró a su tienda de nuevo, eligiendo a otra esclava de cama, una joven de cabello plateado un tercio de su edad, recién florecida, y solo para el uso del Khal. A pesar de sus esfuerzos, el Khal se levantó al amanecer. Ante la perspectiva de la batalla, una nerviosa anticipación se apoderó del Khalasar. Los jinetes de avanzada habían mantenido guardia durante la noche, por si los Pentosi se disponían a emboscarlos, pero no se habían movido de su colina. El Khalasar formó rápidamente. Unos cientos de jinetes permanecieron para proteger el campamento, liderados por el mayor de sus Kos, mientras el resto cabalgaba las 2 leguas de regreso a la colina de Pentosi. El suelo retumbaba con el trote de miles de cascos. Los arax brillaban al sol. Las campanas tintineaban. Era media mañana cuando se acercaron. Los Pentosi habían anclado su posición en el río, formando una media luna de quizás 1,5 millas de ancho. El Khal dio órdenes a varios de sus Kos, y estos dirigieron a sus jinetes hacia el sur. Tenían suficientes aulladores para atacar desde todos los flancos. Los Pentosi tenían lanzas largas, y las espadas ondulantes parecían bien blindadas. Posiblemente resistirían 3 o 4 cargas, pero los Dothraki se alejarían en cada ocasión, acribillando a los defensores con flechas. Finalmente, los soldados debían ablandarse bajo esa lluvia de puntas de acero, o romper filas e intentar perseguirlos. De cualquier manera, serían destruidos. Fue una insensatez por su parte, sin duda. Deberían haberse quedado tras sus altos muros. Allí podrían haber durado meses. En cambio, el Khal los destruiría en un día. Alzó el arak de acero valirio y avanzó a medio galope. Tras él, los jinetes formaron una cuña, con sus hijos y jinetes de sangre en sus flancos inmediatos. Quizás 1 milla separaba a los 2 ejércitos cuando lo oyó de nuevo. El pájaro negro venía del norte, retumbando de nuevo sobre sus cabezas. Para entonces, los Dothraki ya le habían perdido el miedo y optaron por ignorarlo. De todos modos, apenas se oía por encima del retumbar de los cascos y los gritos de 15.000 jinetes. Sin embargo, mientras cargaban hacia adelante, el sonido cambió. El pájaro voló sobre el terreno entre los 2 ejércitos. Para los más perspicaces, objetos negros y brillantes, como enormes ópalos u ónices, comenzaron a caer de su vientre. Tardaron apenas unos segundos en caer a las llanuras. El golpeteo de decenas de miles de cascos no fue nada comparado con el modo en que tembló el suelo a continuación. El Khal sintió una ráfaga de viento, una ensordecedora ráfaga de polvo y humo que le picó tanto en los ojos como en los oídos. Para un hombre era terrible, para un caballo, intolerable. De repente, se encontró forcejeando con las riendas, luchando por recuperar el control de su gran semental. Lo había llevado a una docena de batallas, sin miedo, sin vacilar, pero ahora estaba casi loco de pánico. No estaba solo. A su alrededor, miles de jinetes se enfrentaban repentinamente a lo mismo. Vio a algunos caer de sus monturas. Incluso uno de sus jinetes de sangre, Najo, un hombre con 40 años de experiencia en la silla de montar, fue lanzado al polvo cuando su caballo se encabritó. Ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el equilibrio. Otros caballos lo pisoteaban en segundos, sus jinetes incapaces de apartarse mientras luchaban por recuperar el control de sus monturas. A su alrededor, la carga flaqueó, pero no se detuvo. Los caballos estaban aterrorizados, pero de los jinetes había más ira que confusión. ¿Qué ilusión es esta?
Pensaron 1000 hombres. ¿Una ilusión del viento? Delante de ellos, la gran ave había dejado enormes nubes de polvo a su paso, como una gran línea dibujada en la arena. El día estaba despejado, y solo una suave brisa podía alejarlas. El Cal miró hacia atrás, lamentando por un momento a Najo, uno de sus compañeros más antiguos, pero luego se dio la vuelta. El semental finalmente dejó de quejarse. El Cal aumentó la velocidad, aunque aún quedaba casi una milla por recorrer. Una especie de loca sed de sangre lo había invadido. Encontraré a estos magos, pensó con locura, y los ataré entre 2 caballos hasta que se partan en 2. Sí, estos tipos simplemente no están captando el mensaje, ¿verdad? El general Donahue observaba con binoculares cómo la horda bárbara arrasaba el campo. A su lado, el coronel Johnson, de la artillería de la división, negaba con la cabeza. Los Dothraki ya cruzaban la línea de cráteres dejada por el B-52. Algunos jinetes más tropezaron. Algunos cayeron y se perdieron de vista por completo, pero miles seguían avanzando. A su otro lado, el general Pentosi parecía nervioso. Estaban a solo 100 metros de la línea de lanzas. Los guerreros formaron tras una zanja y un muro de estacas construidos a toda prisa. Sin embargo, había una fila de media docena de UMPs estacionados detrás de ellos. Unos 200 hombres de la 82 División Aerotransportada habían llegado a Pentos la semana anterior, junto con un puñado de observadores de China y la ONU, después de que el Consejo de Seguridad aprobara el despliegue por unanimidad. Algunos periodistas se dedicaban a narrar los acontecimientos para los espectadores en casa. No había tanques en la fuerza, ni siquiera un vehículo de combate blindado Striker. Eran demasiado grandes para ser izados a través del mar angosto con Chinook, y aún no se había construido la infraestructura para volarlos o transportarlos de otra manera. Sin embargo, los obuses M777 eran bastante manejables. Una pena, respondió el general, con la mirada fija en los binoculares. Que disparen. El coronel transmitió la orden. Un momento después, oyeron las explosiones cuando los 12 cañones en la ladera, tras ellos, abrieron fuego. La primera descarga se quedó corta, aún a unos cientos de metros de los jinetes que cargaban, pero no prestaron más atención a las enormes columnas de polvo y tierra que a las últimas 6 advertencias. Sin embargo, este fue el último que les ofrecieron. La siguiente descarga se produjo poco más de 10 segundos después. Era difícil oír por encima de las explosiones, y los jinetes ya habían estado gritando, pero se oían gritos de dolor y pánico claramente distintos. El radio de destrucción de un proyectil de 155 milímetros superaba los 50 metros, y los fragmentos de metralla podían ser letales a una distancia 4 o 5 veces mayor. El general observó impasible cómo cientos de señores de la caballería empezaban a caer. En algunos lugares, la carga continuó, donde algunos afortunados habían logrado atravesar una brecha en la descarga, pero pronto flaquearon al presenciar la carnicería que los rodeaba. No estaban muy seguros de dónde estaba el Cal entre la gran masa de jinetes. Los Dothraki llevaban pocos símbolos de rango aparte de las campanillas en el pelo. La batalla terminó rápidamente. En el flanco sur, algunos Dothraki incluso se acercaron lo suficiente como para intercambiar flechas con los escudos de hierro, pero fue un esfuerzo poco entusiasta. En cuestión de minutos, la horda se retiraba en completa confusión. El fuego de artillería disminuyó, de 5 disparos por minuto por cañón a solo 1 o 2, pero nunca se detuvo por completo. Aumentaron gradualmente el alcance a medida que el Khalasar se retiraba, un redoble constante de proyectiles que persiguió a los Dothraki hasta su campamento. Al anochecer, los cañones finalmente enmudecieron, con los cañones calientes al tacto. Equipos de Pentosi y espadachines se aventuraron en el campo de batalla sembrado de cráteres. Algunos ofrecieron agua, comida y medicinas a los Dothraki heridos. Las ofertas simplemente recibieron el don de la misericordia.